Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 16 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y Guillermo Parra en Quebec, Canadá. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo va por allí? Muy bien. Yo también. Aquí en España os cuento como novedad que en teoría estamos a punto de terminar el estado de alarma. Eso podría suponer cambios en nuestra movilidad. Libertades. Exacto, libertad de actuación y tal. Por ejemplo, bueno, los toques de queda y tal podrían suprimirse de momento. A ver qué pasa. Yo todavía, hasta que no vea qué pase, no voy a confiar, pero es la novedad más importante. Cuando se acabe el estado de alarma, las orgías que están haciendo ahora en Barcelona serán legales, ¿no? Entiendo. Exacto, básicamente. Esa será la diferencia. Y las fiestas en los parques también. Vale, bien. ¿Cómo está el clima en Canadá? Por mi parte, en el tiempo en Canadá está estupendo, la verdad. Lo único que me siento un poco fuera de, como desconectado del mundo. Se me ha olvidado el Día de la Madre. Soy el peor hijo No. Sí, se me ha olvidado el día. Claro, es que como aquí nadie celebra el Día de la Madre y es en otra fecha diferente, se me ha olvidado. Pero soy un buen hijo, de verdad. Aparte de eso, yo lo demuestro todo el año, ¿vale? No el día en particular. Es un comercial. La excusa perfecta. Pero si ayer te dije que te quería, no hacía falta que te salude hoy por el Día de la Madre. Bueno. Ay, Dios mío. Mandar al menos un poco de nieve a tu madre, o una foto con la nieve. Pero es que ya no hay. Ay, Dios. Qué suerte. Bueno, antes de avanzar con el episodio de hoy, tenemos que hablarles de nuestro patrocinador, la mejor herramienta en línea para creación y edición de subtítulos y closed captioning en todos los idiomas, y además para hacer un montón de otras cosas como revisión de subtítulos, pegado, transcripciones y demás. Tiene una interfaz web muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software de manera gratuita durante 4 semanas y mejorar su productividad hoy mismo. Y en el episodio de hoy vamos a entrevistar a Paula Mariani. Pues sí, vamos a entrevistar a mi querida colega Paula, a la que quería presentar de forma muy personal, pero me he dado cuenta de que su propia biografía está escrita de una forma muy personal, así que os voy a leer algunas notas, algunos parrafitos, escritos muy a su estilo para que vayáis mentalizando de aquí vamos a entrevistar hoy, que es muy chistosa. Paula Mariani es traductora, subtituladora y friki de las letras y los idiomas en general. También es vicepresidenta de DAMA, ya explicaremos más adelante qué es DAMA, donde representa a los traductores y autores audiovisuales y trabaja para mejorar el reconocimiento de los profesionales del sector. Ha sido presidenta de Atrae y fue una de las fundadoras de La Cita. La Cita es en la que ya hicimos un episodio hace unos meses. Traduce películas y series para cine y televisión y a veces no puede dejar de traducir cuando el capítulo en el que está trabajando termina con un cliffhanger. Es tejedora compulsiva, doy fe, yo la he visto en el público en los premios Atrae tejiendo de los nervios. Futbolera obsesiva y karateca, interesante saberlo, y también bloguera y youtuber. Ha traducido más de 500 obras audiovisuales del inglés, el italiano y el portugués y es feliz cuando le toca trabajar con un producto de terror, cine negro o artes marciales. Es una introvertida en vías de recuperación que detesta hablar en público, por lo tanto nos está haciendo un grandísimo favor concediéndonos la entrevista hoy, porque a pesar de que lo detesta, entiende que es importante para difundir un poco su sabiduría y sus conocimientos entre el sector, entonces, hace el esfuerzo. Y en los 5º premios Atrae recibió el premio Xenia Martínez por su labor de divulgación y enseñanza, especialmente en el terreno de la subtitulación, por haber sido precursora de las 2 primeras citas y de la propia asociación Atrae y por luchar por los derechos de los traductores al frente de DAMA y para dignificar la profesión. Su trabajo de traducción en Colette y La suerte de los Logan hace unos años le valió resultar finalista en la categoría de mejor subtitulación de obra estrenada en cine en 2 ediciones de los premios Atrae. En el episodio de hoy vamos a hablar de derechos de autor
evidentemente, en este caso nos centramos en cómo se tratan los derechos de autor en España, porque como ya vimos en el último episodio, hablando con Katia Ojeda, esta es una realidad que de momento es muy ajena al mercado latinoamericano, pero que sea muy útil para todos los que nos escuchen y que inspire también a los profesionales en América Latina. Bueno, al fin y al cabo, es una argentina la que lo ha impulsado en España. Así que me parece importante recalcarlo. Muy bien, muy bien. No se vayan, que ahora viene la entrevista. Y como siempre, además, tendremos nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con el laboratorio audiovisual, donde vamos a hablar de cómo introducir subtítulos en videos en diferentes redes sociales. Hoy vamos a concentrarnos principalmente en YouTube y LinkedIn, pero esta parte del episodio va a seguir con otras cosas más en próximos capítulos de En Sincronía. Y después de la primera parte de la entrevista vamos a escuchar a Blanca en los minutos divulgativos. Sí, yo os voy a hablar de un trabajo de final de máster que se fijó en la traducción del élfico en la audiodescripción de la trilogía del Señor de los Anillos. ¡Qué bueno! Y me diréis, ¿por qué? Y os diré, pues porque estoy teniendo unos días muy frikis de remember de esta película, bueno, de toda la trilogía. Y nada, me he puesto como una loca a buscar trabajos de esto. Por supuesto tenemos el de Gollum de Guillermo, que va a acabar apareciendo en los minutos divulgativos, pero tendréis que esperar, ¿vale? De momento me voy a centrar en este, que dirigió Eva Espasa y que fue a cargo de Elena Buelga en la Universidad de Vic, junto con la Universidad de San Jorge. Así que nada, a ver si os gusta. Muy bueno, muy bueno. Y después de la segunda parte de la entrevista, subtítulos con carácter. Guille. Pues el subtítulos con carácter de este episodio va a tratar sobre la película de animación Los Mitchell contra las máquinas, conocida en Latinoamérica por dos títulos como Conectando en Argentina y como La familia Mitchell versus las máquinas. En fin, una película muy divertida, muy transgresora en muchos sentidos, no tanto a nivel de subtitulación, pero ya veremos que hay cosillas interesantes a comentar. Así que, bueno, de eso tratará. La vimos ayer en casa y nos encantó. Muy buena película. Muy divertida. Pero acá es la familia Mitchell versus las máquinas. Ah, vale, entonces no está actualizada la ficha en pues, IMDb. Sí. Uh-huh. Por lo menos así como aparecía en los carteles que tengo ahí en la calle. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el laboratorio audiovisual y después la primera parte de la entrevista a Paula Mariani. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 16. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de cómo incorporar subtítulos interlingüísticos e intralingüísticos en las diferentes redes sociales. Un tema que tendremos que actualizar cada tanto en esta sección porque la información que compartiremos hoy va cambiando con mucha frecuencia. Para empezar, ¿de qué redes vamos a hablar? Pues en el episodio de hoy charlaremos brevemente sobre Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. En próximos capítulos del laboratorio abordaremos algunas de estas redes en mayor profundidad, pero hoy les daré la información clave que tienen que conocer en caso de que tengan que hacer subtítulos para algunas de ellas. Comencemos por Twitter. En esta red social, la función que nos permite agregar subtítulos es bastante reciente y fue pensada, como en otras redes, con el foco puesto en la accesibilidad. Dicho esto, no tiene grandes restricciones y nos permite subir archivos SRT, por lo que también podemos usarla para cuando un cliente necesita subtítulos interlingüísticos para sus videos. Lo primero que necesitamos en Twitter es acceso a Twitter Media Studio. No todas las cuentas pueden acceder a esta funcionalidad, pero deberíamos poder encontrarla sin problema en nuestra cuenta. En ella subimos el video y una vez finalizada la carga nos dará la opción de subir un archivo de subtítulos. En el caso de Twitter, solamente SRT. Recuerden además que los videos de Twitter tienen un máximo de 2 minutos y 20 segundos. En Facebook podemos agregar subtítulos propios a los videos que subamos en nuestras páginas y además tenemos la posibilidad de pedirle a Facebook que genere subtítulos por su propia cuenta. Es decir, que si quisiéramos hacer un subtítulo intralingüístico, podríamos tomar como borrador lo que Facebook nos prepare y corregirlo para que nos quede perfecto y luego subirlo. En esta red social, luego de subir un video, hacemos clic en los 3 puntos que nos aparecerán arriba a la derecha y seleccionamos editar video. Allí hacemos clic en subir en la sección de subtítulos y elegimos el SRT que queremos, ya sea en el mismo idioma del video o su traducción. Aquí también solo podemos subir archivos SRT. En LinkedIn nos vamos a nuestro perfil, elegimos la opción de subir video y luego elegimos el video que queremos publicar. Una vez que está abierto, debajo de este nos aparecerá el campo archivo de subtítulos solo SRT y podremos elegir los subtítulos para nuestro video. Tengamos presente que
en LinkedIn, los videos pueden tener un máximo de 10 minutos de duración. Instagram es quizás una de las redes en donde el tema de los subtítulos es más complicado. Recién hace muy poco lanzaron una función para generar subtítulos intralingüísticos de manera automática para las historias a través de un sticker. Con él, Instagram genera los subtítulos y luego nos permite editar el texto y el estilo del subtítulo. No obstante, esta opción solo está disponible por ahora en inglés y en algunos países, aunque esperemos que pronto esté disponible para todo el mundo y en la mayor cantidad posible de idiomas. Es importante saber, además, que al día de la fecha tampoco está disponible esta opción para Reels ni para el feed, pero prometen sacarla pronto en el resto de las opciones de esta red. En el caso de que necesitemos subtítulos interlingüísticos, todavía tendremos que manejarnos con los subtítulos pegados al video, ya que no podemos subir archivos SRT a ninguna de las opciones de Instagram. Por último, si usamos la función de IGTV, ahí sí tenemos la posibilidad de que el programa nos genere subtítulos intralingüísticos automáticos. Simplemente tenemos que ir a la opción de configuración avanzada antes de publicar el video y activar la opción subtítulos automáticos en el apartado accesibilidad. Para finalizar, en YouTube, el proceso es el más sencillo y completo de todos porque es la red por excelencia para los videos. Una vez que subimos cualquier video aquí, podemos cargar varios archivos de subtítulos para ofrecer traducciones a varios idiomas. Además, permite muchos más formatos que otras redes: SRT, SBB, SV, BTT, TTML, DFXP, SCC, STL, CAP y ASC. También ofrece subtítulos creados automáticamente y un editor muy simpático para trabajar en la corrección de lo generado por el propio programa. Recuerden que la opción de quemar subtítulos al video siempre será la más segura y pueden hacerlo con opciones gratuitas como Format Factory o Handbrake o con la opción Burn and Encode de una. También tengan presente que pueden generar subtítulos interlingüísticos automáticamente con Happy Scribe, que ya lo vimos en esta sección, o con otras alternativas como Trint o Amazon Transcribe. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio de visual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram @traduic o en Twitter en d_santini. Hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta y estamos aquí con Paula Mariani. Hola Paula, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues estupendamente y con ganas ya de esta entrevista porque la verdad es que es algo que tenemos pendiente desde hace tiempo. El tema de los derechos va saliendo periódicamente, que si en las listas de trae, que si, bueno, cualquier traductor novel, los alumnos seguro que te lo preguntan todo el tiempo. Y ya a raíz del último programa que estuvimos hablando con Katia Ojeda, salió el tema de los derechos y dijimos, es que no lo podemos posponer más, tenemos que hablar ya de este tema y es un placer tenerte aquí, que eres las que más saben del tema, cómo funciona en España y demás. Al menos, ya te digo que para todos los traductores estamos siempre pendientes de tus mensajes en el foro diciendo, a ver qué va a decir Paula sobre esto. No, sin ponerme nada de presión, ¿no? Ahora mismo. Nada de presión. No, pero lo básico. Vamos a empezar por lo más básico y demás. Pero antes que nada nos gustaría conocer un poco qué hay detrás de la Paula que acabamos de presentar, pero muy brevemente cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo has llegado hasta donde estás, por qué, aunque tú no lo opines, pero por qué te consideramos un referente en tema de derechos. Cuéntanos. Bueno, pues yo estudié traducción, había empezado estudiando biología, pero luego me recapacité. Otra bióloga fracasada, ¿no? No, hice un año, en realidad yo hice ciencias puras, yo qué sé, mi familia son todos de ciencias, hice ciencias y después pasé a estudiar traducción. Y cuando terminé traducción yo trabajaba en una empresa de enseñanza de inglés, era webmaster, llevaba una comunidad de alumnos y tal, y todo muy bien. Y de repente se cruzó en mi camino, yo creo que el máster de referencia, que ahora es el MUTAF, pero fue el METAF y el UNTAF. Yo lo hice cuando acababa de... Yo lo hice presencial, creo que el segundo año, que ni siquiera era un máster, era un posgrado. Y bueno, pues cuando se cruzó y vi que había la posibilidad de hacerlo, a mí el cine siempre me ha encantado y dije, vale, yo tengo que hacer este posgrado sea como sea. Lo hice y antes de terminarlo surgió la posibilidad de hacer una prueba en un estudio de subtitulación. Hice la prueba, se me quedaron y nada, y ahí empecé y estuve unos años ahí. Después, claro, tuve hijos, entonces era como más complicado y decidí dar el salto a ser autónoma y bueno, llevo 18 años de autónoma y no lo cambio por nada del mundo. ¿Y por qué me consideráis una? No lo sé, porque tenéis muy poco criterio, pero... Seguramente. Al margen de eso, pues porque
porque bueno, ahora mismo soy vicepresidenta de Dama, llevo 7 años en el Consejo de Administración de Dama. Dama es una de las entidades de derechos de autor, y cuando organizamos la cita, que organicé la cita con Kiko, con Josep, con Xenia, estuvieron Diana y Neus también por ahí. Cuando organizamos la cita, una de las cosas que nos interesaba, una de las cosas que hicimos fue ir a ver a Dama, porque habíamos hablado ya con SGAE, hablamos primero con SGAE y a Dama pues los acabábamos de conocer y fuimos, y bueno, la primera reunión que hicimos yo ya me di de alta, fui la primera traductora en Dama. Un poco aprendieron ellos sobre la marcha conmigo y yo aprendí con ellos sobre derechos de autor, porque nos dijeron como que era posible que los traductores estuviéramos en Dama, y entonces pues enseguida me apunté y ya bueno, pues eso, pues he estado en el Consejo 7 años y más o menos, creo que más o menos entiendo el concepto de los derechos de autor, que es bastante complicado. Pues por lo que dices, una pionera no solo en Dama, sino también en Atrae, porque me fijé en que eres la socia número 1 de la asociación. Sí, sí. La número sí. 1. O sea que vas abriendo horizontes para los demás traductores audiovisuales. En realidad, cuando montamos la cita y cuando hablamos, de hecho, Atrae existe gracias a SGAE, y eso es así. Cuando montamos la primera cita, nosotros fuimos a SGAE a presentar toda una serie de demandas y a preguntar cosas y tal, y básicamente nos dijeron: ¿quiénes sois vosotros? O sea, ¿quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis aquí? Cuando tengáis una asociación nos habláis. Entonces, bueno, pues ahí dijimos, bueno, pues si hay que hacer asociación, pues se hace, y de ahí salió, pero la culpa la tuvo SGAE. Qué buena. Para bien o para mal, sí, la SGAE tiene mucho que ver. Pues empecemos un poco por el principio, porque creo que estamos dando por sentadas algunas cosas. Vamos a hablar, de hecho las preguntas que te voy a hacer van a ser como muy básicas, pero yo creo que irá bien para sentar unas bases para quien nos oiga y no tenga nada ni idea sobre el tema. ¿Qué derechos, qué es eso de los derechos? O sea, yo no he escrito un libro en mi vida. ¿Cómo puedo tener derechos como traductor audiovisual? ¿Qué significa eso? Bueno, el derecho de autor está como muy mal entendido y cuesta mucho que la gente se haga una idea de lo que es, pero básicamente cualquier obra de ficción es susceptible de generar derechos de autor. Eso significa que, pues evidentemente, la persona que escribe un libro, la persona que escribe un guión tiene derechos de autor, que a nadie se le pasa por la cabeza que no existan, ¿no? Es normal que gente pues que se ha inventado algo y ha escrito un libro, un guión, lo que sea, tenga derechos de autor. ¿Qué pasa con las traducciones? Que las traducciones son obras derivadas, es lo que se llama una obra derivada. Es decir, nosotros partimos de una obra existente y generamos una obra derivada en otro idioma, en otro medio, lo que sea, pero generamos una obra derivada y esa obra tiene derechos de autor. Es un poco complicado porque no es que tú tengas derechos de autor por ser traductor, sino que en función de lo que traduzcas habrá cosas que generes una obra derivada y que esas cosas tengan derechos de autor. No significa que tú por tu tarea, que es una cosa con la que me encuentro mucho, ¿no? Que la gente te dice, ya, pero pues esto no es ficción, pero yo he trabajado igual. Si nadie pone en duda el trabajo de nadie. La cuestión es que no todas las cosas generan derechos de autor. Ojalá todo generara derechos de autor y todos fuéramos ricos, pero no es así. Bueno, entonces, tampoco te hace rico, ¿no? Yo creo. No, por generar derechos de autor, importante decirlo. Sí, no, un traductor no se va a hacer millonario. Siempre me hacen broma en Dama cuando llevo alguna pregunta de algún traductor que me ha preguntado alguna cosa y tal, y no sé qué, siempre me dicen que no vayan cargando el Ferrari todavía, porque no se va a hacer millonario. Y bueno, pues yo creo que esta respuesta abre diferentes frentes, pero no sé por cuál empezar. Has dicho que algunas cosas generan derechos de autor y otras no. Abrimos este tema que yo creo que da para mucho. Venga, abrimos melón. Venga. En general, hay varias clasificaciones que generan derechos de autor o no. En principio, genera derechos de autor todo lo que es una obra de ficción, muy importante que sea de ficción.
no que tenga guión, que esto es una discusión eterna, ¿no? Pero los reality shows tienen guión, pero no son ficción. No es cuestión de que haya guión o no haya guión, todo tiene guión hoy en día. Todo lo que veis por la tele, aunque os parezca lo más natural del mundo, todo tiene guión, todo está montado de tal manera para conseguir un efecto dramático, para conseguir pues, el efecto que quiere la persona que te lo está exhibiendo. Todo tiene guión. Las únicas cosas que generan son las cosas que son ficciones. Entonces, a veces es un reality, está guionizado, sí, pero no es ficción y lo que dice la gente es libre. Les marcan las guías, pero lo que dicen es libre. Un programa que no sea un reality ni un concurso, de telerrealidad, determinados documentales, la línea del documental siempre es muy fina, nunca se sabe para dónde va a caer, si va a ser que se va a generar derechos o no. Y ante la duda, siempre mejor declararlo todo. Pero por un lado está eso, es solo la ficción genera derechos de autor, porque se supone que digamos que el derecho de autor va ligado a la creatividad. También ponedle todas las comillas que queráis, porque yo ya entiendo que traducir, o sea, yo soy traductora, yo soy el mensajero, por favor, no me matéis. Yo ya entiendo toda la creatividad que va en traducir lo que sea, pero la cuestión es que la obra no se considera una obra de ficción, por lo tanto no se considera una obra creativa, con todas las comillas que queráis. Eso por un lado. Por otro lado, no todas las modalidades de traducción audiovisual y de accesibilidad generan derechos de autor. Entonces, bueno, lo normal, lo que ha generado toda la vida ha sido el doblaje. Doblaje y ajuste siempre han generado. Nunca ha habido debate sobre si eso es una obra derivada o no, porque es bastante evidente que es una obra derivada. Con todo lo demás, siempre ha habido mucho debate, siempre ha habido mucha discusión. Sí. Los subtítulos, desde hace un tiempo, generan derechos de autor solo en Dama, porque tenemos todavía una... Sí, sí. Yo creo que como Dama ahora gestiona gran parte no me sale la palabra, del repertorio audiovisual en España, creo que a la larga, si esto se mantiene, va a marcar como el estándar del sector, y entonces SGAE los acabará reconociendo también. Pero hay mucha discusión sobre si el subtítulo es o no es una obra derivada, porque tú estás consumiendo el original, porque el subtítulo está proyectado abajo, no es parte, hay quien dice que no es parte de la obra, y mucho menos ahora. Antes era relativamente más fácil de justificar porque se quemaba el celuloide, pero ahora que no se quema el celuloide y solo se proyecta, hasta qué parte eso forma parte de la obra. En fin, hay mucha discusión, pero Dama sí que lo reconoció hace un tiempo. Es una cosa desde atrás se luchó muchísimo, y ahora también reconoce. Pero, por ejemplo, los videojuegos no tienen derecho de autor. No tienen derecho de autor, y también es una cosa que estamos luchando mucho, porque un videojuego es una cosa muy compleja. Y en principio solo generaría derechos de autor la parte cinemática. Entonces, imagínate, en un videojuego que tiene, no sé, me lo invento, 200.000 palabras, que me ha participado un montón de gente, ¿cómo defines quién es el que...? Claro, generaría, yo creo que problemas salvables, pero que por el momento son problemas muy grandes como para el sector. Además de que la categoría del videojuego es programa informático y no obra. Además de que los derechos de autor solo se generan, estoy sacando un montón de temas, me vais a odiar, pero solo se generan por comunicación pública. Es decir, tiene que ser ficción y tiene que ser comunicación pública. Nosotros, o sea, el que vender un DVD no genera, bueno, ya no se venden DVDs, pero vender un soporte físico no genera derechos de autor. Solo genera derechos de autor lo que es alquiler o una comunicación pública por televisión, por servicio de streaming o lo que sea. Entonces, con los videojuegos también nos encontramos... Pero no hay derechos, perdona que te interrumpa, pero ¿no hay derechos por copia como en la literatura? Tipo los que... No, de ningún tipo. No. Ah, vale. No, funciona diferente. Solo hay por comunicación pública. Por eso ha habido historias infames, ¿no? De ir a cobrarle al bar de la esquina porque tenía puesta la serie de no sé qué. Bueno, claro, porque en principio eso es una comunicación pública. Entonces, todas las cosas que se emiten en televisión o todas las cosas que se emiten en servicios de video on demand son susceptibles de generar derechos de autor porque hacen una comunicación pública del trabajo. Es decir, al final... El tema es, tú tienes un derecho de autor porque tú has hecho un trabajo del que se va a lucrar otra persona.
Ujú. Entonces, pues bueno, pues la televisión se va a lucrar cuando la cadena de televisión o el servicio de video on demand se va a lucrar de tu trabajo cuando esto lo emita. Por lo tanto, a ti se te remunera con una parte muy diminuta, pero sí. se te remunera. Y distribuir un producto no se considera lo mismo. No, Vale. no. En audiovisual, ¿eh? Ya. Libros, Sí, claramente en audiovisual. Es que Sí, no lo sabía esto y me ha sorprendido. sí, es totalmente contrario a lo que pasa con un libro, ¿no? Que tú cuando traduces un libro te pagan y lo que te pagan es a cuenta de lo que va a generar este libro en derechos de autor. Entonces, cuantas más copias, si llegas al tope, digamos, de lo que te han pagado, todo lo que se venda por encima de eso tú vas a cobrar en derechos de autor. Esto no pasa en el audiovisual. Entonces, el otro problema que tenemos con los videojuegos es que no hay comunicación pública. Cada vez hay más, porque cada vez hay más, pues esto, ¿no? Típicos programas de estos de págale a Sony o págale a Nintendo tanto al año y te puedes descargar juegos. Entonces, yo creo que igual por ahí podríamos buscar la manera, pero es verdad que tú compras el juego. Entonces, cuando tú lo compras ya no hay comunicación pública. Ujú. Y los juegos que no se compran, ¿no? Por ejemplo, mis hijos son súper adictos al Fortnite, pero es que el Fortnite no hay nada que genere derechos de autor en ese juego, porque no hay cinemática. Entonces, un menú no genera derechos de autor, porque eso no es una obra de ficción, es un menú informático. Por eso el tema del videojuego es sumamente complicado, aunque es un melón que está ahí en la mesa de Dama puesto, que cada cierto tiempo vamos recordando y que Dama tiene toda la intención de abrir, pero bueno, es difícil. Y luego está toda la parte de accesibilidad, que también pues tenemos, pues imaginaos, ¿no? Si la subtitulación para oyentes, la subtitulación, digamos, tradicional, no sé, hay discusión sobre si es obra derivada o no, pues imaginaos la subtitulación para sordos o la audiodescripción. Bueno, pues hay muchísima discusión, también está encima de la mesa, y el problema con todo esto también es que todos los derechos de autor se cobran en función del uso efectivo, es decir, que tú cobras más si tu película o tu serie la ha visto, no sé, 1 millón de personas que si la han visto 5.000. Entonces, tener los datos de audiodescripción de la subtitulación para sordos a diferencia de la subtitulación para oyentes, o sea, todo este tipo de información son, pues, bueno, cosas complejas que siguen estando sobre la mesa, pero que necesitan todo un proceso de ver cómo lo vamos a hacer para que sea viable. Claro. Y esto además creo que tiene que ver con el hecho de que, y aprovecho para sacar el tema ya por si lo quieres explicar, tiene que ver con el hecho de que los derechos ya de por sí están establecidos. Es un porcentaje que no sé cuál es del... Bueno, o sea, es un porcentaje fijo que tiene que pagar el exhibidor, ¿no? Y esto se distribuye entre diferentes personas que tienen pequeños porcentajes de ese derecho. Sí. O sea, de esa cantidad destinada a derechos. Sí. Entonces, Sí. darle más a unos implica quitarles a otros. Explícanoslo un poco mejor, con mejores palabras. A ver, sí, evidentemente, a ver, el dinero que genera una serie, una película, un producto audiovisual es el dinero que genera, por lo tanto, sí que es un pastel que es finito, digamos, ¿no? Es, pues los beneficios que tiene pues una serie cualquiera son los beneficios que tiene y se tienen que repartir entre todas las personas que han participado. De todo lo que se reparte hay un pequeño porcentaje. Quiero aclarar también que esto es súper específico de España. Es decir, que la legislación que tenemos nosotros de derechos de autor no la tiene ningún otro país. Por eso a veces me escribe gente de otros sitios y me dice, oye, ¿qué podemos hacer? Pues no sé, me invento. En Venezuela, bueno, es que va a depender de vuestra legislación. Nuestra legislación es, digamos, de las más restrictivas, que es lo más positivo para nosotros, pero es de las más restrictivas en el concepto de derechos de autor y nos reconoce derechos irrenunciables de remuneración. No me sale esta palabra nunca. De remuneración. Y entonces, como nos los reconoce, pues se recaudan, se tienen que recaudar de manera
no puedes ir tú, digamos, no puedo ir yo a decirle, señor Netflix, yo he traducido esto, me tiene usted que pagar, no se puede, ¿no? Entonces necesitamos que una entidad de derechos de autor lo gestione por nosotros. Claro. Es de gestión colectiva, no individual. Por lo tanto, es una particularidad de la ley española. Entonces, ¿qué se hace? Hay un... A ver que me acuerde. Los porcentajes los tengo delante de mí, ¿eh? Si quieres, vale. Al menos los de traductores los puedo ir leyendo yo. Es un 3,75, o sea, la parte literaria, la parte literaria, ¿no? Es un 3,75. Sí, para el doblaje, ¿quieres decir? No, claro, quieres decir todos, vale, que cómo se dividen todos. A ver, el problema con esto es que ha ido cambiando y hace poco cambió la ley de propiedad intelectual y al final se llega como a acuerdos puntuales con cada persona o con cada entidad, con cada empresa con la que tienes un convenio. Pero esto tradicionalmente era un 2% de la taquilla, del 2% de la taquilla, sea taquilla, me da igual, de cine o del 2% de lo recaudado, iba si no me equivoco, 50%, 25% para la música, 25% para dirección y 50% iba a la parte literaria. De este 50%, nosotros en la traducción nos quedábamos el 3,75, eso era tradicionalmente. Y del 3,75, de ese 3,75, el 70% es para el ajustador y el 30% es para el traductor. Vale, espera un momento, vamos a repetirlo otra vez, es que ya me he perdido. A ver, entonces, tenemos un pastel que es un 100%, ¿vale? Sí. Y este pastel, ¿cuánto has dicho que va a la banda sonora, parte musical? 25%. 25, vale. Luego tenemos dirección, que eso incluye solo director o también productores y demás. Ostras, no me acuerdo. También se divide mucho entre ellos, me imagino. Juraría que dirección y producción. Vale, dirección 25%. Y producción. Y luego nosotros estamos en la parte literaria, que serían guionistas. Exacto. Vale, entonces... Y ahí se va guionistas y argumentistas, ojo, que hay diferencias, o sea, que nos parece que hay muy poca gente y hay mucha gente en cada guión. Por lo tanto, es el guionista, el argumentista y los traductores y los que generan las diferentes versiones. Y eso es un 50%. Vale, esto es un 50%. Y nosotros nos llevamos un 3,75 de este 50%. Exactamente. Vale, entiendo. De acuerdo. Es que... Vale. Es una miseria, básicamente. Sí, en realidad es una miseria y pues lo que deben de cobrar ellos para algunas cosas comerciales tiene que ser la leche, claro. ¿Y cómo se calcula, por ejemplo, en streaming esos porcentajes? Porque ahí no hay taquilla, ¿no? Digamos, en ese caso. No, en principio tú tienes un acuerdo con la empresa y la empresa te envía datos de... La empresa está obligada a enviarte datos de consumo, datos de espectadores. Claro, pero eso, digamos que no se mide porque vos no, por ejemplo, en Netflix vos no pagás por una película, sino que pagás por todo el catálogo. O sea, ¿cómo eso, sabés si es que ellos... Por ejemplo, si una película la vio el 60% de total de gente que vio películas, se paga el 60% de lo que hizo Netflix ese mes. O sea, ¿cómo funcionaría en ese caso? Ahí ya no puedo ayudaros porque estas cosas son confidenciales y son los acuerdos a los que llega cada entidad. O sea, cada entidad de gestión, al final es lo que os decía, cada entidad de gestión tiene que gestionar un contrato con cada proveedor, proveedor de streaming o proveedor o televisión, cadena de televisión tradicional o lo que sea, un contrato con cada uno de ellos, pero las empresas, sobre todo los proveedores de streaming, son súper opacos con esto, no lo quieren, no quieren que se filtre. Pero, o sea, que normalmente uno como profesional no podría tener una idea de, o sea, solamente estimaría más o menos y cobra lo que le pagan y ya está. Sí, no, pero tú no. ¿Se compra el Ferrari o no se lo compra? Pero si le alcanza, y si no... No, pero tú recibes, con cada liquidación, tú sí que recibes una hoja en la que te detallan qué ha generado cada obra. Claro, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, si vos traducís una película que en España, no sé, recauda 30 millones de euros, bueno, ya sabes que te va a ir bien y después es difícil de saber digamos, si bien hay algunas cosas que son más o menos exitosas, en general es tan amplio el catálogo que... Me refería a que si yo como traductor
puedo saber cuánto voy a cobrar estimativamente. Obviamente que, claro, me imagino que te van a decir cuánto cobraste de cada película, pero no hay manera de saberlo estimativamente como para calcular, porque lo pregunto desde el punto de vista de a veces eso puede influir, porque con Katia Ojeda hablábamos de eso, ¿no? De que puede influir en cuánto termino yo cobrando, porque ella nos decía, bueno, a mí mucho no me importa que no haya derechos, porque yo arreglo con ellos una tarifa, cierro un acuerdo que a mí me viene bien por traducir esta película, y listo. Después, si la película sigue facturando, o factura más o factura menos, a mí no me interesa, ¿no? Desde el punto de vista económico directamente, a eso me refería. No se puede saber. No se puede saber para nada. Yo os puedo decir, o sea, yo estoy esperando la próxima histérica, porque he hecho los Bridgerton y he traducido los Bridgerton, que han tenido un éxito maravilloso. Entonces estoy esperando, pero no sé decirte para el qué Ferrari, me van a suponer. o sea. A lo mejor te borras, Paula, a lo mejor. Claro, no lo sé. Si queréis, yo os puedo dar unas cifras aproximadas. Yo no hago super blockbusters, pero hay 4 repartos, hay un reparto cada trimestre, y hay 2 repartos hay 2 repartos, el de julio y el de enero incluyen las plataformas, y el de abril y el de octubre no. Entonces, vale. Pues para mí el de abril, los que no incluyen plataformas, yo trabajo mucho para plataformas, pues esos igual cobro 200, 300 euros, no me sacan de pobre. Pero igual las liquidaciones de plataformas igual pues cobro 600 o 700, tampoco me sacan de pobre, pero bueno, están ahí. No, pero a la hora de hacer el cálculo de cuando decís, bueno, ¿cuánto cobro por minuto? Bueno, ok, pero si después voy a cobrar esto, suma, ¿no? Todo cuenta. Yo no lo recomiendo. Yo creo que las tarifas tienen que ir por otros sitios. Me parece genial el derecho de autor como el concepto que tiene que ser, que es, al final, si alguien se está lucrando muchísimo con una traducción tuya, pues tú percibas algo por poquito que sea. Me parece bien. Lo que no me parece bien es que entonces las empresas se aprovechen y te digan, bueno, pues te pago un poco menos porque he estado seguro que va a ir súper bien. No, la tarifa tiene que ser buena, y esto es un nice to have, que yo de hecho a todo el mundo lo que le recomiendo, yo no cuento con este dinero nunca, y cuando llega pues lo ahorro, o si en ese momento tengo un agujero que tapar, pues lo utilizo para eso, pero nunca cuento con ese dinero porque nunca sabes qué va a ser. Claro. Y nunca sabes qué va a pasar, además, porque al final es eso, se basa sobre la legislación que tenemos y tal, y no sé, y si mañana cambia la legislación, o si, no sé, mañana uno de estos gigantes decide que no paga o que quiere cambiar las condiciones del acuerdo, o sea, no me parece que el cálculo del derecho de autor tenga que entrar dentro del cálculo ni de tus tarifas ni de tu sueldo. Es un nice to have extra. Esto es como los camareros a los que les bajan el sueldo también para que compensen con propinas, ¿no? De los clientes. Sí. Una pregunta, ¿también es confidencial o puedes dar alguna pista sobre de las grandes plataformas? No te digo tampoco que señales, ¿no? Pero no sé, o sea, cómo se portan, si hay, digamos, patrones, ¿no? Por ejemplo, las que parezcan menos mainstream, si se portan mejor en este sentido, o las... No sé si me estás siguiendo la pregunta. Sí, te sigo, pero no sé si te refieres a si se portan mejor en las tarifas o si se portan mejor en el tema del reconocimiento de derechos, que me imagino que tenéis un... No sé si el acuerdo es el mismo para todas las plataformas, supongo que no, que cada plataforma firmará un acuerdo. Sí, los acuerdos se negocia con cada plataforma. Yo y ahí te digo, no es solo que sea confidencial, es que yo no tengo ni idea. Ah, vale. O sea, no es algo que hagamos los del consejo, eso lo hace el equipo de Dama. O sea, se negocia y la verdad es que todas las plataformas lo entienden muy bien. O sea, no tenemos grandes problemas con nadie. Ah, pues muy bien. Hubo un momento en el que pues eso, se estaba reformando la ley, no se sabía muy bien qué iba a pasar con la ley de propiedad intelectual, y entonces hubo algún problemilla y pues eso, no sé, acuerdos que igual tardaban un poco más a ver qué iba a pasar, pero normal dentro de una negociación, y la verdad es que todas las plataformas lo entienden muy bien, está dentro de la legislación y no hemos tenido problemas con ninguna. Vale. Es que como la oferta que hacen de servicios de audiovisual es muy distinta, no sabía si luego también la actitud en esto también cambiaba o no. Vale.
Gracias. No. La verdad es que en ese sentido es un lujo, porque realmente todo el mundo lo entiende súper bien y bueno, y es fácil trabajar porque es un derecho que está como muy arraigado y que todo el mundo que empieza a funcionar en España entiende que el derecho existe y lo respeta. Ujú. Vale, pues yo quiero volver a los porcentajes. Vale. Sí. Datos concretos hemos para los ido. que nos estén escuchando y estén tomando nota, que de hecho los tengo por aquí. El 375 decías, este era para doblaje, ¿no? Para doblaje. El 375 era lo único que existía cuando yo entré en Dama y cuando tal, era lo único que existía y era 375 y 30% para el traductor, 70% para el ajustador. Cuando llevamos el tema de los subtítulos y dijimos, oye, los subtítulos también, los empezamos a cobrar además. O sea, al final tú sí cobras más, al que le recortas es al guionista, al Claro, pero- argumentista. Pero que, Claro. o sea, que le recortas un 0,5625%, o sea, Sí, sí, un sí. 0,5% Sí, redondeando. recortas muy poquito, pero bueno, para mí eso fue uno de los grandes éxitos de Atrae, que consiguiera no solo que se reconociera, sino que se remunerara y que se remunerara al margen de lo que ya había. O sea, es como un pequeño incremento en la remuneración que existía, porque no se le sacó a nadie, sino que, o sea, ya entendíamos que el derecho de autor ya no es para hacerte rico, ya no es para el Ferrari, pues en lugar de quitárselo a otro profesional, ostras, vamos a añadirlo, y se añadió. Claro, porque recuerdo que al principio Dama solo gestionaba unas combinaciones de lenguas muy concretas, en plan, si la producción no es estadounidense, sino que es de tales países, ¿no? Había como unas cosas muy complicadas. Sí, el tema es que Dama gestiona todo lo que hacen sus autores aquí, pero claro, en el caso, por ejemplo, de la traducción, la obra original no es de aquí, la obra original es de cualquier otro sitio. Entonces tú cuando gestionas los derechos de esa obra y tú cobras los derechos de esa obra, estás cobrando la parte del traductor, pero también estás cobrando la parte del guionista que vive en Estados Unidos, o en Japón, o en Francia, o en Nueva Zelanda, donde viva. Entonces, las entidades de derechos de autor tienen pactos con las entidades de esos países para pasarles a ellas el dinero para que ellas sean las que lo repartan entre sus socios. Por ejemplo, pues con el Guild de guionistas estadounidenses tú les pasas el dinero a ellos y ellos lo reparten entre los guionistas. Pero como el derecho de autor, como os decía, es de gestión colectiva, tú no puedes recaudar una cosa y después llamar uno por uno a los guionistas estadounidenses, te voy a hacer una transferencia. No. Entonces necesitas tener un acuerdo. Entonces Dama en un principio no tenía acuerdo con el Guild estadounidense. Entonces Dama hizo un trabajo pues empezando de cero, porque Dama al final fueron unos guionistas que se fueron de SGAE y montaron otra asociación para funcionar de otra manera. Interesante, sí. Y entonces, claro, al final, pues bueno, empezaron teniendo acuerdos con los que tenían acuerdos, ¿no? Yo cuando empecé en Dama, pues teníamos acuerdos. Pues ya tenemos acuerdo con los japoneses, ¿vale? Pues entonces eso significa que tú gestionas el repertorio audiovisual de los japoneses y tú recaudas el dinero que va a los japoneses. Entonces, cuando Dama no tenía la relación con el Guild estadounidense, Dama no podía recaudar el dinero que no iba para el Guild, que iba para el Guild estadounidense. Claro. Eso lo recaudaba SGAE. Entonces Dama no podía aplicar otro tipo de porcentaje porque no mandaba en la relación. No tenían ellos la relación la tenía SGAE, por lo tanto estaba supeditado a hacer lo que SGAE dijera. Y si SGAE en su acuerdo pues había pactado lo que fuera, tú tenías que respetarlo porque el acuerdo lo tenía SGAE y SGAE era la que manejaba el repertorio de los estadounidenses. Entonces, poco a poco, pues Dama fue teniendo acuerdos con más y más países para gestionar el repertorio de todos esos autores de otros países y bueno, hasta que hace año y medio, por fin firmamos el acuerdo con el Guild estadounidense. Entonces ahora Dama gestiona también el repertorio estadounidense. Sí, eso fue una muy buena noticia para todos, lo recuerdo. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Ahora que mencionamos SGAE, Dama, ¿hay diferencias prácticas entre la forma... Bueno, evidentemente la forma de funcionar sí, pero como traductor audiovisual,
podemos estar dados de alta en las dos, sí o no, y hay alguna preferencia, o sea, si haces un tipo de traducción te conviene más una que la otra. Las dos entidades funcionan bastante similar, o sea, al final la manera de funcionar es diferente. O sea, Dama lo que se planteó hacer siempre desde el principio fue: yo le voy a pasar a cada empresa con la que tengamos acuerdo una factura que diga, mira, me tienes que pagar esto que es de fulanito que es mi socio y esto que es de fulanito que es mi socio. Claro, SGAE funcionó durante muchos años al final como un monopolio, no había otra empresa que gestionara los derechos, entonces hacía acuerdos de otro tipo. No digo ni que fueran mejores o peores, no me quiero ahí meter en el berenjenal, pero sencillamente lo gestionaba de otra manera. Y además en SGAE hay ya otras cosas de funcionamiento interno de la asociación, pues que a los que formaron Dama pues no les gustaban y pensaron que se podía hacer de otra manera. Y yo creo que haya dos entidades es una buena noticia, porque eso significa que entre las dos te hacen competencia y eso solo puede ser mejoras para los autores, ¿no? Es cuando hay competencia, es cuando tienen que hacer cosas para atraerte y eso va a significar que va a haber mejoras en el sector. Si te conviene ser más de uno u otra, bueno, yo voy a barrer para casa, siempre te va a convenir más ser de Dama, pero lo que sí te conviene es, si haces subtítulos, estar en Dama, porque Dama te los va a reconocer y SGAE no. Para lo demás, puedes estar en una o en la otra. De hecho, si eres letrista, por ejemplo, Dama no gestiona música ni letras de canciones y SGAE sí. Es el único caso en el que puedes estar dado de alta en las dos. Para la parte musical puedes estar dado de alta en SGAE y para la parte literaria en Dama, pero tienes que estar en una de las dos y no puedes estar en las dos para el mismo trabajo, digamos. Claro, porque tienen que reclamar la parte que te corresponde por ti y si no la reclaman por duplicado. Claro. Exactamente, sí. Esto me hace pensar en una de las dudas más habituales que leo en foros y demás, cuando nos llegan estos contratos con un montón de cláusulas disparatadas y los traductores noveles se asustan. Dicen, pero ¿qué estoy firmando? ¿Esto qué es? Porque dices, estoy firmando que cedo todos mis derechos, pero yo tengo derecho, yo no puedo declarar las obras que hago porque me lo dice el contrato. ¿Podemos tranquilizarlos explicando un poco la diferencia también entre esto, los derechos de explotación y demás? Sí, que estén tranquilos, que firmen. Es una lástima porque realmente estás ahí dando a tu primogénito y vendiendo a tu abuela. Da igual, o sea, les estás cediendo todo. Pero básicamente son contratos pensados para los derechos de explotación. Es decir, tú como autor, o sea, al final no tenemos en cuenta la cantidad de poder, entre comillas, que tenemos como autores. Es decir, cuando tú eres autor de una cosa, tú te puedes... O sea, tienes un montón de derechos que no son económicos, pero que son tus derechos. Es decir, tú eres autor de una novela, de un guión, de una traducción, y si tú no cedes derecho, esa traducción, ese guión, ese libro es tuyo. Y si lo quieren volver a imprimir, o quieren hacer un remake, o quieren utilizar tu traducción de doblaje para hacer subtítulos, o al revés, o quieren darle tu traducción a un festival de cine, no lo pueden hacer sin tu permiso. O sea, tenemos muchos más derechos de los que creemos que tenemos. Entonces, cuando te hacen firmar una cesión de derechos de explotación, lo que te están diciendo es que no les vas a tocar las narices. Y si ellos quieren que esto se exhiba en Cannes y usar tus subtítulos, se va a exhibir en Cannes y tú no tienes derecho a decir que no quieres. Es básicamente lo único que te piden. O que si mañana esto, pues no sé, esto te lo ha encargado la cadena A y mañana a lo mejor se lo quieren vender a la cadena B y quieren vender el doblaje que han hecho. Básicamente estás cediendo el derecho a que hagan con tu traducción lo que quieran, pero no estás cediendo tu derecho de autor, porque tu derecho de autor es totalmente irrenunciable según la ley española. Y ese derecho irrenunciable está por encima de todos los demás. Por mucho que diga y por mucho que ponga y por mucho que te hagan renunciar a todo, a eso no puedes renunciar. Hay 4 derechos irrenunciables y este es uno de ellos. Entonces eso no te va a pasar nunca, puedes firmarlo. Te lo lees, normalmente son un ejercicio de ciencia ficción porque hay cláusulas. En Dama estamos hartos, ¿no? Súper disparatadas, sí. Estamos hartos en Dama de ostras, le pasamos al departamento jurídico, mírate esto, y se lo leen y dicen,
esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez legal en España, no te preocupes, fírmalo y no, o sea, que no os preocupéis. Yo también cuando recibí mi primer contrato de cesión de derechos lo leí de arriba abajo y ostras, ¿pero qué es esto? Y no pasa nada. Luego ya te acostumbras y ya los firmas sin leer, que también es peligroso, pero no pasa nada, no os preocupéis. Vale, estupendo. Espero que la gente se quede tranquila después de esto. Y en relación con lo que comentabas antes, son dos preguntas al mismo tiempo, ¿no? La primera tiene que ver con el reparto, es decir, ¿cómo se decidió, en qué momento se decidió que en la traducción para doblaje a uno le correspondiera un porcentaje y a otro? ¿Y cómo se decidió también cuál era el porcentaje justo para el traductor que hacía subtítulos? Me encanta que me hagas esta pregunta. Precisamente en Atrae estamos ahí hablando del tema del reparto porque a todas luces es injusto ahora este 70% para el ajustador, 30% para el traductor. Esto se decidió hace no sé cuántos años, pero muchísimos. Pero claro, tenemos que poner en perspectiva, digamos, la historia del doblaje y muchas veces lo que pasaba es que hace años, hace muchos años, yo no había nacido, cuando no había la posibilidad, ¿no?, que tenemos ahora de que te envían la imagen y ya está, y la miras y trabajas, y muchas veces lo que pasaba era, muchas veces no tenías imagen, es decir, traducías el guión y lo enviabas y ya está. A veces ibas al estudio, veías una vez la película, te ibas a tu casa con las imágenes frescas y traducías y ya está, o sea, realmente tú no tenías acceso, incluso al principio cuando tenías imagen tenías una cinta VHS que con eso yo ya sí trabajé, que a veces ni siquiera de muy buena calidad, no se veía mucha cosa, entonces sí que es verdad que luego el ajustador que solía estar en el estudio veía la película 80 veces, era el que lo ajustaba todo porque tú la habías visto una vez o ni eso, y entonces evidentemente tenía un trabajo infinitamente más largo y más tedioso y tenía que cortar y tenía que cambiar cosas y era el que realmente veía la imagen. Claro, con el tiempo esto ha cambiado. Ahora todos tenemos la imagen en casa, normalmente con unas marcas de agua espantosas, pero la tenemos y claro, puedes trabajar con la imagen, puedes dejar la cosa muchísimo más ajustada y es verdad que el trabajo del ajustador que sigue siendo muchísimo trabajo. Yo a veces, cuando entramos en esta discusión, no, porque el ajustador trabaja menos horas, volvemos a lo mismo. No es una cuestión ni de esfuerzo ni de cuántas horas trabaja nadie. La cuestión es la obra que sale después y que se emite, qué porcentaje es autoría de cada quien. Si el ajustador, que tiene mucho trabajo igualmente y que hace un montón de trabajo, no toca el texto, pues es más autor el traductor. Si el ajustador toca muchísimo el texto, pues es más autor el ajustador. Pero no tiene nada que ver ni con el esfuerzo, ni con las ganas, ni con las horas que le dediquemos. Es lisa y llanamente, pues eso, que quién ha escrito las palabras que finalmente dice el actor. Entonces... Perdona, pero esto me recuerda a un ejemplo que me comentó un colega que hace doblaje. Aquí no voy a mencionar nombres, tampoco no quiero manchar la reputación de nadie, pero explicaba que ahora hay traducciones para doblaje que las piden casi preajustadas por el mismo precio, evidentemente, y que llega el ajustador y pone 4 simbolitos de on, off y poco más. Y claro, y bueno, por un lado cobra por el ajuste, pero luego la parte de derechos se sigue llevando ese 70% de los derechos. Mira, a mí nunca me gusta entrar en estas cosas porque durante los años me han llegado feedback de toda clase, ajustadores que se han quejado de que, ostras, es que realmente esa traducción es infumable. Sí, claro, o sea, al final... Yo creo que el tema es que pues siempre vamos a encontrar de las dos cosas. También a veces se me ha quejado gente de que es que yo para aprender ajusto, pero luego el ajustador no toca nada ya, pero es que eso no es problema del ajustador. Si tú haces el ajuste porque te apetece y porque quieres aprender, a mí me parece genial, pero no puedes cobrar por un trabajo que nadie te ha pedido y no puedes declarar un trabajo que nadie te ha pedido. Yo no me meto y creo que no nos tendríamos que meter en... Siempre hay, ¿no? Siempre es como una competición o como somos bandos contrarios. Y no, y el ajustador y el... No, yo para mí es un trabajo en equipo. Y es un trabajo en equipo en el que yo espero que el ajustador cambie todo lo que él o ella considere que va a mejorar la traducción. Y estoy a tope, no tengo ningún tipo de problema. Pero creo que
precisamente porque es un trabajo en equipo, tiene que remunerarse al 50%. No quiero entrar en debate de, ostras, no, es que a lo mejor ahora el traductor tendría que cobrar más. Da igual, es un trabajo en equipo. Y habrá, pues lo que decíamos ahora, habrá el ajustador que no haga nada y habrá el traductor que lo haga fatal. Y esos casos extremos siempre van a estar, pero también va a haber muchos casos en el medio en el que, bueno, pues en un caso será 60-40, en el otro será 45-55, da igual, pero vamos a estar ahí. Entonces yo creo que lo mejor es un 50% para cada uno, es lo más justo, y creo que hay que ir dejando un poco atrás ese concepto de ostras, somos facciones opuestas, no es una batalla, no es ninguna batalla, estamos trabajando juntos y para mí funciona todo mucho mejor cuando hay comunicación entre traductor y ajustador. Y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. Claro, por supuesto. Sí, no, yo también he perdido el hilo, pero de hecho voy a aprovechar aquí para hacer una pausa, porque ahora tocan los minutos divulgativos de Blanca, así que vamos a escucharla a ella y seguimos ahora con la entrevista. Hasta ahora. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola a todos. En este podcast hemos hablado varias veces de la L3, ¿no? De esas terceras lenguas que aparecen a veces en los productos audiovisuales y de cómo las abordan los traductores audiovisuales. Pero ¿qué pasa cuando la L3 además es una lengua inventada? ¿Y qué pasa en el caso de que nos la encontremos cuando estamos elaborando un guión de audiodescripción? Pues Elena Huelga, en el 2018, hizo un trabajo de final de máster dirigido por Eva Espasa, que también nos ha acompañado en este podcast, en la Universidad de Vic y en la Universidad de San Jorge, titulado La traducción del élfico en la audiodescripción de la trilogía del Señor de los Anillos. Los materiales que usó para su trabajo fueron, por una parte, el guión montado en Aristia de estas películas del Señor de los Anillos, de la trilogía, la primera película guión de audiodescripción elaborado por Carmen Consentino y segunda y tercera película por Antonio Vázquez, y se trataba de audiodescripciones proporcionadas por la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, y también tomó las transcripciones del élfico que había recogido Miquel Pujol en su día para la base de datos Trafilm, cuando elaboró un análisis de las películas dobladas y de la subtitulación del Señor de los Anillos. En la audiodescripción, y en este caso no es una excepción, se suele recurrir al audio subtitulado para transmitir mensajes en terceras lenguas. ¿Qué es el audio subtitulado? Pues una técnica que consiste en aportar de forma oral los subtítulos que normalmente encontramos escritos. El objetivo es facilitar la comprensión de los contenidos audiovisuales a personas con baja visión y ciegas, pero no solo a este colectivo, sino también, por ejemplo, a personas de edad avanzada o incluso a personas con dificultades de concentración. Ya en el 2010, Brown y Orero habían recogido algunos de los retos principales que supone el audio subtitulado, como por ejemplo las restricciones de tiempo y espacio que a veces hacen que se tenga que reducir el mensaje, la dificultad de distinguir las voces de la audiodescripción y del audio subtitulado, la forma en la que se presenta la voz en off, la cuestión de si los subtítulos deberían leerse o si debería haber una actuación detrás. Y ahora os voy a decir 4 hallazgos del TFM de Elena Huelga que me parecen interesantes. El primero es que, curiosamente, en El Señor de los Anillos encontramos la llamada voice in between, un término que acuñó Mónica Wozniak, que se refiere al tipo de audio subtitulado que no tapa el diálogo, sino que lo introduce en fragmentos en silencio. En la mayoría de escenas se toma la decisión de usar esta técnica y eso permite disfrutar mucho más de la L3 a las personas con baja visión y ciegas potencialmente, porque bueno, en parte se está respetando un poco la estética de Tolkien. De hecho, os invito a poner en Google la palabra elfo y todo lo que no sea del Señor de los Anillos ya vais a ver que no es la idea de elfos que nos ha presentado Tolkien. Esto lo he hablado recientemente con alguien que muy pronto va a cumplir años, así que aprovecho para mandarle un saludo. El segundo tema que os quiero comentar es que en el caso de estas películas el género de los personajes elfos se ha mantenido en el caso de los actores que han interpretado cada una de las voces de elfos. Es decir, en el caso de Arwen encontramos un personaje mujer,
en el caso de Elrond un hombre y así sucesivamente. Además es interesante, como otro hallazgo del TFM, que en el caso de Arwen se actúa, es decir, la voz tiene también actuación, mientras que en el caso de los personajes masculinos se lee el audio subtítulo. Y por último, un hallazgo interesante del trabajo de Elena Buelga es que en la primera y en la tercera película el audio subtitulado va acompañado de subtítulos escritos, mientras que en Las dos torres, la segunda película, no encontramos ningún tipo de parte escrita que acompañe al audio subtitulado. Bueno, a mí me ha parecido un trabajo muy curioso, muy interesante y muy bien hecho, así que aprovecho para felicitar a la autora y a la directora y nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Pues muchas gracias, Blanca, por tu sección y seguimos aquí con la entrevista de Paula. He recordado un poco las preguntas que quedaban en el tintero y entre ellas está el tema este de, bueno, que mencionabas de la repartición al 70-30. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos o qué frentes tiene abiertos Dama para mejorar de alguna forma o hacer más justa el reparto de derechos? Bueno, pues también hace poco surgió una cosa que yo no había pensado nunca, pero de hecho es bastante lógica. Surgió en el foro de Atrae que realmente hay algunas obras que igual se estrenan sin doblaje. Ya me acuerdo que me habías preguntado antes, que por qué habíamos decidido, por qué el porcentaje de subtitulación era el que es. Exacto, también, sí. Y lo voy a recuperar porque me parece súper importante que se sepa, porque esto también surgió de Atrae y va ligado a esta otra pregunta de qué tenemos sobre la mesa. El tema es que en su día, cuando incluimos la subtitulación, no teníamos datos sobre consumo de subtitulación. No teníamos datos sobre consumo de subtítulos, no se sabía. Los únicos datos que teníamos eran los datos del cine, y el cine había un 5% de público que lo iba a ver subtitulado, teniendo en cuenta, yo siempre lo digo, que claro, sí, un 5% porque hay muy pocas salas en versión original, y si vives, pues no sé dónde, pero en determinadas ciudades, en determinados pueblos, no tienes acceso. De hecho, en mi pueblo, mi ciudad, yo vivo en Sabadell, los cines hacen un día una película en versión original, por lo tanto, yo si quiero ver versión original tengo que ir a Barcelona, entonces eran unos datos un poco falseados, pero teníamos ese dato. Y bueno, los pocos datos que teníamos indicaban eso, un consumo más o menos del 5% en cines y en plataformas. Bueno, en plataformas, no había plataformas, en la tele. Y entonces lo que hicimos fue calcular un porcentaje, y calculamos un porcentaje de entre el 10 y el 15% para darle un margen de crecimiento a la subtitulación, y por eso el porcentaje es el que es. Porque básicamente dijimos, vale, pues si 3,75 es el doblaje, vamos a buscar el 15% de 3,75 y vamos a hacer que eso sea la subtitulación, porque más o menos ahí va a estar la cosa, ¿no? Lo que no estábamos preparados, en su día no lo pensamos, fue para el advenimiento del vídeo on demand y la madurez, ¿no? del público, que de repente ha empezado a consumir muchísimos más subtítulos de los que consumía. Unos años después yo estuve hablando con Jaume Ripoll de Filmin, y él ya me dijo que en su plataforma era un 50-50, que también es esperable por el tipo de plataforma que es Filmin, ¿no? Sí. Pero ya cuando él me dijo eso, dijo, ostras, pues igual nos hemos quedado cortos con los cálculos, a ver qué hacemos. Porque muchas veces la gente me dice, es que valoráis menos la subtitulación. Es que no tiene nada que ver con valorar la subtitulación. Sencillamente hicimos un porcentaje de uso porque no teníamos datos prácticos. O sea, porque cuando una peli se estrenaba en el cine, sí que lo que se recaudaba en los cines de versión original iba para el traductor de subtítulos, y lo que se recaudaba en el cine de versión doblada iba para el traductor y ajustador. Pero en la tele no teníamos esos datos, entonces sencillamente extrapolamos con un poquito de crecimiento y ya está. Bueno, pues ha cambiado muchísimo el sector, y realmente ahora nos damos cuenta de que, ostras, igual eso se queda un poco corto. Y hace unas semanas salió en la lista de distribución gente comentando que, ostras, que ellos habían traducido cosas que solo se habían estrenado subtituladas, que fue algo que ya te digo, nunca me había planteado, y tendría que haberme planteado, porque es verdad que durante el confinamiento hubo muchas cosas que no se doblaron porque, claro, pues, ¿no? Con el protocolo COVID pues no se doblaron, entonces se estrenaron subtituladas, lo que significa que las vio muchísima más gente subtituladas
porque las vio en el estreno, que es cuando las series normalmente lo revientan todo y después ¿no? van bajando los espectadores. Entonces, claro, bueno, pues eso hay que, de alguna manera hay que arreglarlo, porque no puede ser que en los casos que se estrene solo una versión haya un porcentaje de derechos de autor ahí flotando que no va a recaudar nunca nadie porque no hay otra versión. Uh-huh. Y además ese porcentaje no vaya al autor que realmente ha hecho la versión que se ha consumido. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que tenemos encima de la mesa. Tengo una reunión con Dama tenemos una reunión, que somos 3 los traductores que estamos en el Consejo de Dama, y tenemos una reunión para hablar de este tema, y es una de las cosas que más preocupa. Y después la otra cosa pues es eso, luchar por la equiparación 50-50 de traducción y ajuste. Esos son los, eso y abrir los melones de accesibilidad y videojuegos. Claro, lógico. Esas son las cosas que tenemos, como si, tenemos trabajo. Sí, no me cabe duda. Y ahora que has mencionado esto del porcentaje que se queda un poco como en el limbo, ¿cuándo es recomendable declarar una obra y qué pasa si no lo haces? A ver, mi consejo va a ser siempre declarar lo antes posible, o sea, cuando la acabéis, declarad. No esperéis a que se estrene, no esperéis a nada, declarad y ya está. Y declarad todo lo que tengáis dudas. Es decir, si estáis haciendo un reality, pues es bastante claro que no va a ser, pero si tenéis uno de aquellos proyectos que decís, pues no estoy muy seguro, vosotros lo declaráis. Porque Dama tiene un departamento, una serie de gente trabajando que lo que hace es mirar esas obras y tomar una decisión. Y entonces puede ser que entre, puede ser que no entre, pero entre o no entre, lo que estamos haciendo es nutrir la base de datos de Dama y dejar más claro el límite entre lo que es y lo que no es. Por lo tanto, siempre que tengáis duda. Y hacedlo cuanto antes. En principio, vais a tardar más o menos pues esos 6 meses en que entre la obra en reparto. A veces incluso un poco más. A veces cuando te cambias de entidad tarda un poquitín más. Vais a tardar unos meses en verlo en reparto porque siempre vamos a trimestre vencido. Entonces siempre, pues vamos más tarde, pero lo antes posible. Pensad que esto lo que pasa después es que cuando se va a hacer el reparto recibimos una cantidad ingente, que no os podéis hacer una idea, de datos de las diferentes cadenas de televisión y de los diferentes servicios de streaming y los cruzamos con los datos de nuestra base de datos de nuestros autores. Y entonces, pues eso, hay que identificar todas las obras. Por eso hay que declarar con los máximos datos posible, porque eso se va a cruzar y, pues bueno, si te falta algún dato puede ser que no acabemos. Pensar que hay muchas series y pelis que se llaman igual. Necesitamos datos de año, necesitamos datos de país, de procedencia, y con eso se hace el cruce. ¿Qué pasa si no declaráis? A ver, es relativamente poco preocupante si no declaráis justo en el momento y os despistáis unos meses, porque como ya os digo, va con un poco de desfase, por lo tanto siempre podéis cobrar y también hay una cierta tolerancia de retroactividad, es decir, que si pues la declaras tarde, podemos pedir retroactivamente lo que ha generado, porque esos datos los tenemos. Uh-huh. Pero llega un momento en que que vence, digamos, la posibilidad de reclamarlos y ese dinero se lo quedan las entidades de gestión. Claro. Y a nadie le interesa que se lo queden las entidades de gestión. Porque ellos reclamarlo lo reclaman seguro. Claro, ellos lo reclaman. En principio sí, en principio se reclama, en principio incluso, sí, ellos reclaman y después se pasan, ¿no? Entre SGAE y Dama, pues ahí hay mucha comunicación y oye, esto es mío, esta parte me la tienes que devolver porque esto es de mi autor y tal y no sé qué. O sea que sí, que en principio alguien va a reclamar ese porcentaje, ¿no? Aunque no lo haya declarado nadie, alguna entidad de derechos de gestión se lo va a quedar. Claro. Lo va a pedir y lo va a tener ahí en una bolsita hasta que vosotros digáis, oye, que esto era mío, ¿no? Algunas veces me pasan Excels interminables con obras a ver si yo conozco o si yo puedo preguntar o si tal, porque realmente ese dinero es mejor que se mueva así. Si no, se lo reparten entre las entidades de gestión. Claro.
Y en caso, como has dicho que se contrasta la información, en caso de que haya discrepancias, por ejemplo, pongo un ejemplo que suele dar problemas. Una traducción para doblaje que se ha adaptado para hacer la versión subtitulada. Lo declaran las dos personas. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Bueno, normalmente la entidad de gestión, a ver, las entidades de gestión se eximen, digamos, de toda responsabilidad. Tú cuando firmas tu declaración de obra, tú le das a una casillita diciendo sí, lo que yo he dicho es verdad y es toda mi responsabilidad. Por lo tanto, cuando hay una discrepancia, lo que harán será poneros en contacto. En principio, y esto también es un tema que igual habrá que reabrir, también en su día desde Atrae se decidió que lo que se tocaba el subtítulo, porque así era años atrás, que lo que se tocaba el subtítulo era mínimo y que entonces el autor era la persona que había hecho la traducción para el doblaje. Esto en principio siempre ha sido así. Lo que pasa es que cada vez más, claro, al final es como Dama se tiene que estar adaptando continuamente a la situación y a cómo va cambiando el sector, ¿no? Y entonces, pues bueno, cada vez más los trabajos, sobre todo los servicios de streaming, son más detallistas, más tiquismiquis, entonces quieren que hagas más cambios y quieren que tal, entonces, bueno, pues nos tendremos que plantear en algún momento si realmente la persona que retoca la traducción pues tiene derecho a percibir algo. Claro. Porque al final el tema es que los porcentajes están ahí porque están ahí, es decir, porque en algún momento se acordaron, pero todo se puede cambiar. Si tú y yo, Guillermo, traducimos unos subtítulos a 4 manos, los podemos declarar la mitad tú y la mitad yo. O si, no sé... Porque los porcentajes se pueden alterar manualmente, ¿no? O sea, aparte del que te dan por defecto, tú lo puedes negociar con alguien y cambiarlo. Sí. Es interesante saberlo. Entonces, claro, por ejemplo, otro de los temas que es recurrente que nos preguntan en Atrae es qué pasa cuando tú haces prácticas. Pues bueno, yo... Y alguien las declara por ti, ¿no? Claro. Personalmente yo creo que si tú haces prácticas, el estudio con el que haces prácticas se tendría que enrollar y darte... Es lo que hemos dicho, no se van a comprar el Ferrari con las prácticas que tú has hecho. Porque además no te van a dar un blockbuster, te van a dar esa serie... Esa serie, no sé, de Divinity a las 3 de la mañana, que tampoco... Entonces, al final, yo creo que está bien y es un detalle majo por parte de la empresa donde haces las prácticas que digan, oye, si lo has traducido tú, aunque yo lo haya corregido, porque no olvidemos que la revisión no genera derechos de autor. Interesante saberlo, sí. No, solo la traducción, por lo tanto, si yo te lo he revisado y pues te he corregido que se te había colado una falta, te faltaba una coma, lo que sea, eso no genera derechos de autor. Si realmente, ostras, es que eres un zapato y hay alguien en el estudio echándote una mano y perdiendo un montón de horas, pues tampoco le cuesta nada repartírselo contigo. O sea, creo que está bien que desde el principio la gente que hace prácticas sepa que su trabajo tiene un valor, aunque después venga alguien y lo retoque mucho. Oye, una parte de esa traducción, igual que decimos que el traductor y el ajustador son un equipo y se lo tendrían que repartir al 50%, cuando tú estás haciendo unas prácticas, si hay alguien que se lo está revisando mucho, sois un equipo. Y como mínimo, se tendría que repartir al 50%, aunque mi opinión personal es que se lo deberían dar todo a la persona que ha hecho las prácticas, que además es la manera de permitirles que se den de alta en Dama o en SGAE, porque para darte de alta en una entidad de gestión tienes que haber traducido algo que se haya emitido. Claro. Por lo tanto, ostras, ya le estás dando pie a esa persona que se pueda dar de alta en una de las entidades de gestión, pueda empezar a declarar su obra y, ostras, creo que eso tiene un valor y es darle un empujoncito a alguien que empieza, ¿no? Para eso yo creo que para eso están las prácticas al final. Yo creo que yo estoy de acuerdo, pero hay... No sé, quizás habría que mirar cada caso, ¿no? Porque unas prácticas bien entendidas, que es lo que nunca pasa, en principio sería algo absolutamente supervisado y no sé. No sé si ahí estaría tan de acuerdo en que el estudiante generase derechos de autor como si fuera una traducción suya. Y eso que estoy totalmente a favor de todo lo demás que estás diciendo, Paula, pero bueno, o sea, creo que hay empresas que tienen a la persona de prácticas y digamos que se aprovechan más, ¿no? Y realmente la persona de prácticas está haciéndolo todo como un profesional más prácticamente. Sí. Pero luego, si hay empresas que se toman las prácticas, digamos, más como en teoría deberían ser, creo que es algo mucho más pautado
Bueno, no sé. Lo digo Pero porque mira. si piensas en una clase, también, ¿no? En la clase, bueno, eso no es para ser emitido. No, Pero, bueno, no sé. Pero Tendría que mira, pensar en esto. pero mira, yo te digo, yo gestioné durante mucho tiempo, bueno, Sí, mucho tiempo tampoco. Sí. Durante unos años gestioné las prácticas en el MUTAP, ¿no? Y para mí las prácticas bien entendidas son, en un primer momento no le das material real al alumno. Claro. En un primer momento tú al alumno le das cosas que tú ya has hecho, se las corriges, le enseñas cómo quedó y cómo se tal. Le dices, pues mira, esta solución tuya es mucho mejor de cómo se emitió, pero en esto, fíjate, porque tal, o sea, para mí al final el alumno tendría que hacer trabajo real, porque creo que es muy chulo que hagan trabajo real al final de las prácticas y hacer muy pocas cosas. Por lo tanto... Claro, te refieres a esas cosas, no te refieres a durante todas las prácticas desde nada más empezar en esta parte más pautada. Vale, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale. Porque yo creo que el alumno no debería hacer cosas para... Yo tampoco eso. Tal desde el principio, porque al final, ostras, es una presión, le vas a enviar, si lo corriges, lo vas a hundir en la miseria, porque si tú... Alguien que está aprendiendo, tú después se lo corriges con mentalidad de esto se va a estrenar mañana y hay que hacerlo tal, ostras, lo vas a hundir en la miseria porque le vas a cambiar toda la traducción, pobre persona, ¿no? Entonces, yo creo que si coges las prácticas es para hacer una cosa como más pausada, para hacer diferentes tipos de ejercicios, diferentes tipos de cosas para que vayan viendo y al final como premio, pues los 2 últimos encargos pueden ser encargos reales. Claro. Y los dejas que lo firmen, los dejas que lo declaren y que le puedan decir a toda su familia, el martes a las 10 los quiero a todos viendo Divinity porque va a salir mi nombre. Ostras, es que eso es muy chulo. Sí. Me encanta porque presentáis las prácticas desde el punto de vista de la universidad. Y yo tengo la experiencia contraria, que es desde el punto de vista de alguien que necesita becarios. Y que yo a los míos los trato muy bien, ¿eh? De hecho, hemos tenido trato... Eso lo dices tú, Guillermo. Hemos tenido trato por las prácticas, Paula y yo, y seguro que estaban contentísimos. Sí, no, me consta y salía la gente muy contenta. Yo he tenido alumnos que estaban con Guillermo también haciendo las prácticas. O sea, he tenido alumnos de TFM que habían hecho la práctica con Guillermo. Pero ya os digo que encargos no reales no les he dado ninguno, ¿eh? Eran todos inminentes. Pero bueno, sí. Pero ahí en ese caso yo creo que se puede hacer una gradación y se puede empezar, pues empezamos por un par de cortos, por supuesto. Mucha presión, nos lo miramos, tal, no sé qué, y entonces... Y además yo creo que también la persona que ofrece las prácticas tiene que saber qué tiene entre manos, ¿no? Y entonces a veces tienes gente que es muy brillante y que es muy rápida, porque eso pasa, ¿no? Tienes alumnos que son, y yo todos los años siempre he tenido alumnos brillantísimos que me han dejado alucinada con sus soluciones, y gente que no es que sea menos brillante, sino que es más lenta y que va a otro... Yo soy súper lenta y he tardado muchísimo en llegar a ser una traductora, creo que competente. Entonces, pues hay gente que es como yo, que tiene un paso más lento. Entonces, tú también, cuando gestionas unas prácticas, tienes que saber lo que tienes entre manos y qué darles para que avancen a su ritmo y lo que necesitan. A mí eso me parece importantísimo en las clases y me parece importantísimo en las prácticas también, porque es la manera de que todo el mundo siga su ritmo natural, que todo el mundo se enganche a la traducción audiovisual, sea en la disciplina que sea, y que tenga ganas de mejorar. No sirve de nada ni hundir a un alumno en la miseria, ni tenerlo aburridísimo porque tira más y le estás dando cosas que se aburren. Claro, lógico. Y ahora, bueno, a ver, voy a hacer un pequeño salto, pero me gustaría aquí hacer un poco de cazadores de mitos. Y te voy a lanzar algún mito y tú me dices si eso es verdad o no. Venga, va. ¿Se puede llegar a cobrar más de derechos de autor que por el encargo original? Yo te diría que igual sí, en un puñado muy selecto de casos. Vale. Es decir, pues no sé, si haces... Es que no quiero decir nombre de peli porque todo el mundo va a saber quién la ha hecho. Sí. Se está forrando. Pero en el caso de super taquillazos o pelis, ¿no? Yo qué sé, de estas franquicias que mueven muchísimo dinero y que la gente las ve, es posible. O sea, es que al final la gente piensa... Es verdad que un guionista cobra muchísimos derechos de autor, pero es que un guionista se lleva un porcentaje muchísimo más alto y es lógico, porque un guionista hace un guión al año, un guión cada año y medio. Cada 8 meses, o sea, un guionista tiene muchísimo trabajo de gestión y no es tan prolífico como los traductores.
Sí que es verdad que con las tarifas que hay actualmente, que tampoco son tal, pues puede ser que en algún caso puntual... Yo por ejemplo, tengo una serie que el otro día miraba en la página de Damas, se puede ver qué es lo que más derechos de autor te ha dado. Ujú. Y yo tengo una serie documental que se llama La Segunda Guerra Mundial en color, que hice hace 16 años, porque mi hijo era muy pequeñito, o sea que hace 16 años que la hice y ya me ha generado en derechos de autor más de lo que me pagaron una miseria. Entonces, sí que se puede, o sea, sí que puede ser que haya alguna cosa que te... El título Pero de vamos. En color ya te dice que es otra época, ¿eh? Sí. Debo decir. De hecho, son imágenes coloreadas y algunas imágenes que sacaron, claro, son imágenes reales de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, fue además un redoblaje, o sea, fue como una de esas cosas que dices, ¿qué hago yo aquí haciendo esto? Bueno. Todo paga la hipoteca, pero me ha dado un montón de derechos de autor. Pues y mira. me hace claro, a lo largo del tiempo, ¿eh? O Claro, sea, claro. en 16 años, o sea, igual me da, no sé, 10 euros en cada reparto, pero me va dando y en todos estos años pues eso me ha generado más seguramente de lo que me pagaron. Es un clásico, no se va a pasar de moda el tema. No. Y cuando llegue la Tercera Guerra Mundial estará más al día. ¿Ves? Entonces será el boom. Y claro, pero esto evidentemente si haces más doblaje y idealmente si haces doblaje y ajuste, pues más todavía, ¿no? Más probabilidades hay de que llegues a eso. Yo te diría que con subtitulación no es posible. No te va a pasar, claro. No, salvo que, pues eso, no sé, me imagino una obra de Disney que la pasen 80.000 veces y a lo mejor, yo que sé, en el acumulado, pero en general yo te diría que con subtitulación es bastante difícil y con doblaje solo en algunas cosas así... alguna cosa que por lo que sea se sigue viendo y cosas así muy taquilleras. Claro. No, a la mayoría no nos va a pasar. No. Nos vamos... Está bien saberlo. Ya no... Si no nos dio para comprar el Ferrari con el encargo original, no. Con los derechos menos. Ya tenemos una idea de por dónde van los tiros. Exacto. Y otro mito, o no, ¿hay alguna relación entre el IVA y los derechos de autor? ¿Que una traducción lleve IVA o no? Es un mito con una cierta... Es un mito, porque no es verdad, pero sí que hay una cierta... correlación. Uh-huh. Sí, es decir, la traducción audiovisual no lleva IVA, porque el tema es que la ley es lo suficientemente vaga como para que tú decidas cobro IVA o no cobro IVA, y los estudios prefieren evidentemente que no les cobres el IVA. Uh-huh. Entonces básicamente todo lo que es traducir, todo lo que es generar una obra derivada no llevaría IVA, sea la obra esté sujeta a derechos de autor o no. Es decir, si tú traduces un reality tampoco cobras el IVA, ¿vale? Claro. Pero eso no tendría derechos de autor porque no es ficción. Entonces sí que hay una cierta relación, porque realmente lo que estás haciendo es una obra derivada y todo lo que es obra derivada no, pero el IVA digamos que es como más universal para toda la traducción audiovisual y el derecho de autor no. Ojo de todas maneras, porque estoy pensando ahora mientras digo esto que igual si haces una traducción audiovisual de un vídeo corporativo, de un vídeo uh-huh. empresa, corporativo es una palabra que odio, de un vídeo de empresa, pues igual sí tendrías que cobrar el IVA, no lo sé. En principio todo lo que es tarea técnica tienes que... Que no es creativa, que no te hace devanarte los sesos pensando en una solución, sí. Todo lo que no es creativo, en principio, yo qué sé, si localizas el tiempo de los subtítulos, si pautas, si revisas, que para mí revisar es muy creativo, pero bueno, todo este tipo de tareas que se supone que son más técnicas, sí que llevarían IVA, mientras que todo lo que es más creativo no llevaría IVA. Y no sé, voy a preguntar en Dama cuando tenga la reunión lo del IVA de los vídeos de empresa, porque a mí el cuerpo me pide también no ponerlo. Claro, sí, es que yo es un tema que he discutido con mi gestor y a lo mejor
él estaba convencido de que llevaba, pero luego yo le enviaba argumentos y comentarios y publicaciones de colegas nuestros que han ido a lo mejor a Hacienda y se han peleado con los responsables y llegaban a la conclusión de que, bueno, a lo mejor tiene razón y si genera derechos de autor no lleva. Y luego ya es difícil acabar de definir. Lo que sí está claro, de nuevo, aquí sí tiene relación, la revisión no lleva IVA y no tiene derechos de autor en ningún caso. Sí, entonces, Vale. bueno, no sé, es complicado porque la ley no es clara. Entonces, bueno, pues los estudios prefieren que no. En rigor hay a veces tareas que sí que lo llevarían y el estudio prefiere que lo factures sin. Es muy complicado porque la ley no te dice hasta aquí sí y hasta aquí no. Entonces, bueno, como tantas y tantas cosas, ¿no? De las leyes y de la agencia tributaria que son totalmente a gusto o a la interpretación de la persona que lee la norma y no queda muy claro. Vale. Pues teníamos otro tema pendiente, Paula, y es que, bueno, ya que a ti que no te cortas al hablar de ciertos temas, queríamos lanzarte el tema de las tarifas, lo que nos dé tiempo a discutir. Por ejemplo, cuando tú has dicho que eres una traductora muy lenta, que te ha costado coger rodaje y que te salieran rentables los encargos. ¿Esto es algo que hayas tenido en cuenta a la hora de poner tus tarifas o cómo enfocas tú este tema, la rentabilidad al traducir? A ver, de hecho yo no decía lenta como que soy lenta a la hora de traducir, no soy lenta, soy una traductora rápida, soy lenta en la carrera, es decir, hay cosas que yo no me planteo. Yo os veo a los traductores jóvenes y a veces leo los debates en Twitter y digo, pues esto yo no me lo había planteado nunca y llevo 18 años traduciendo. Vale, ¿no? Entonces sí eres rápida, ok. Entonces sí que soy rápida. Sí que es verdad que el tema de las tarifas, bueno, el tema de las tarifas es un tema como súper complicado, que sale cada cierto tiempo, genera muchísima inseguridad y muchísimos miedos entre los traductores jóvenes y a mí me da mucha pena porque no se puede hablar abiertamente de tarifas. No se puede hablar porque, en teoría, mucha teoría, pero somos proveedores de servicio, todos competencia unos de otros, y hablar de tarifas podría considerarse que estamos pactando precios como las marcas de champú, que es un poco ridículo, como si nosotros tuviéramos fuerza para negociar y para imponer tarifas. Entonces, cuando la gente joven que empieza a dedicarse a esto pregunta y tal, y a veces les parece que no hay una respuesta clara, no es porque la gente no quiera decir nada, ni sea una egoísta, ni quiera compartir, no, es que sencillamente, bueno, cuando a los principios de Atrae, Natalia Gascón y yo fuimos a competencia a preguntar, oye, queremos hacer un libro blanco, queremos preguntarle a la gente cuánto cobra, y nos dijeron que ni se nos ocurriera, que no, que nos iban a poner una multa. Entonces, y a la Unión de Correctores la multaron en su día. Sí, a Unico, sí. A Unico la multaron. Pero los traductores independientes en general, yo he observado mucho que eso lo he visto y ha ido cambiando, pero ahora hay muchos que hablan del tema en España, ¿no? Porque acá en Argentina lo pueden incluso decir las asociaciones sin ningún tipo de problema. Pero digo, ya hay muchos traductores que hablan del tema, yo lo he visto en charlas quizás más informales, no sé, en eventos, en congresos, pero sí por ahí no sé, en una entrevista en Instagram, en YouTube, algo por el estilo. He escuchado a mucha gente hablar específicamente de tarifas, ¿no? Sí, cada vez más, y es una suerte. Creo que es una suerte. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre tienes que hablar a título personal, yo opino, yo tal, yo no, y hay que tener mucho cuidado porque es eso, porque si te quieren poner una multa, te la ponen. O sea, al final es triste, pero es así. Y entonces siempre, yo me acuerdo, yo cuando empecé, hice muerta de miedo, hice una pregunta en lo que entonces era, yo cuando empecé no existía Atrae, y estaba la lista Track, que la había montado José, y que era una lista de distribución, creo que era un Yahoo Groups. Sí, exacto. Y yo pregunté, y Nino Matas, que es un amor, me escribió y me dijo y tal, pero bueno, que son cosas que a la gente pues le cuesta, que cada vez se hablan más por suerte, pero que también generan un poco de rechazo porque cuando tú dices, bueno, pues yo, claro, tú quieres dejar claro que es, oye, lo que yo cobro, y hay gente que se lo toma como, pero entonces estás diciendo que somos unos putres. No. Cada uno tiene que saber
dónde está y qué quiere cobrar y hacer sus cálculos. Yo en mis clases siempre la última clase la dedicaba a eso, a hacer 4 números con los alumnos, porque lo que sí que me da la sensación es que tenemos todos como mucha mentalidad de asalariados y entonces cuando tú dices, he facturado, me lo invento, 2.000 este mes, tú dices, qué pastón no, a ver. ¿Cuánto has trabajado? Bueno, además de cuánto has trabajado, desde 2.000 tú tienes que pagar tus autónomos. Tú si quieres tomarte vacaciones en algún momento del año, vas a tener que tener ahorrado algo porque no te va a pagar nadie durante tus vacaciones. Uh-huh. Si te quieres formar, si quieres cambiar tu equipo informático, tu conexión a internet, o sea, hay un montón de gastos y sobre todo hay un montón de gastos que no son un punto, porque claro, la gente calcula y dice, bueno, pero yo en internet me gasto 40 y los autónomos me gasto 300 y no tengo más gastos. No, oye, es que tu ordenador lo tienes que repercutir en los años que te vaya a durar y si te vas a comprar un programa lo tienes que repercutir y tus vacaciones hay que repercutirlas. Entonces, yo siempre le sugiero a la gente que se ponga un sueldo y que tenga una cuenta para su empresa y que su empresa vaya facturando y vaya gastando y vaya haciendo todo su empresa y que se ponga un sueldo que sepa con el que va a poder contar todos los meses, porque si no, yo pasé muchos años sufriendo mucho, que también esto, ¿no? A veces, bueno, también es que uno no controla mucho lo que la gente piensa o lo que la gente se imagina que uno hace, ¿no? Pero a veces a mí la gente me dice, no, porque tú, oye, yo no, yo hace 5 años que me gano la vida bien, no me da para el Ferrari, bien. Pero llevo 18 años, entonces durante 13 años pues tuve momentos muy precarios. Es un tema de intentar gestionarlo como si fuera una empresa. Y para mí el momento clave fue el momento que decidí que iba a ponerme una tarifa mínima. Uh-huh. Porque entonces dejé de tener que valorar cada cosa que me enviaban. Cada cosa que me enviaban, que yo me la miraba, ostras, me pagan muy poco, pero y tal, o estas cosas, ¿no? De a ver si con los derechos, porque tal, porque cual. No, un día dije, no, mira, voy a ponerme una tarifa mínima, que la digo porque no tengo problema, pero mi tarifa mínima, muy mínima, son 30, aunque estoy intentando, 30 euros por rollo, 30 euros por 10 minutos, 3 euros el minuto, aunque estoy intentando subirla a 35. Me queda un solo cliente que me paga por debajo de 35 y voy a intentar. Debe de ser subir. Antiguo, ¿no? Sí, es antiguo y estoy esperando a estar en un momento en el que pueda jugármela a perder el cliente, porque a lo mejor me dice que no, que claro. Es uno de los grandes problemas de la traducción audiovisual, es que uno pacta tarifas y luego no se revisan las tarifas y llevas no sé cuántos años cobrando lo mismo con el mismo cliente y a ti te ha subido todo. Te ha subido el alquiler, te ha subido la pasta de dientes en el súper, te ha subido el pan, pero tú sigues con la misma tarifa. Y hubo una época, hace muchos años que las tarifas más o menos se revisaban, pero con la crisis de la década pasada, las tarifas se congelaron y no se han vuelto a subir. Entonces, bueno, pues es mucho educar a los clientes, mucho buscarte otros clientes. Yo estuve muchísimo tiempo sin hacer nada de bulto, ningún título importante, porque mi prioridad era que me pagaran mi tarifa mínima. Entonces, bueno, pues al final encuentras clientes. Entonces yo tenía clientes, pero bueno, no hacía cosas como muy mediáticas. Sí. Muy mediáticas. No era una traductora súper conocida porque, bueno, las cosas que hacía no la Segunda Guerra Mundial en color. Exacto. Ahora, y una pregunta con eso, Paula, ¿y cómo se valora eso? Porque a mí, desde el punto de vista, digamos, que esto es una cuestión muy personal, pero una de las cosas que yo observo siempre en la traducción visual es justamente esto que vos decís, que hay mucha gente que valora por encima de cualquier cosa traducir para cualquier Flix del mercado en vez de vivir de la traducción dignamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora eso? Porque, y lo otro que te quiero preguntar en relación con esto es el tema de si a tu entender incidió positivamente o no
que las tarifas de Netflix figuren por todos lados, porque ustedes hablan de que en España no se dice nada y que no te podés ir preso, básicamente, pero sin embargo vos buscás tranquilamente las tarifas que Netflix paga y aparecen por todos lados, ¿no? Medio como que eso es más abierto el mercado. Pero digamos, yo observo mucho esto, de que prefiero poner en las redes sociales que traduje tal cosa, en vez de ganar lo que corresponde. Por ejemplo, no sé, me parece que estos números que vos estás hablando de como montos mínimos son muy buen referente, teniendo en cuenta de que hay muchas de las más grandes empresas que pagan €1, €1.50, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, yo no me voy a... O sea, cada uno sabrá lo que hace. Por supuesto, desde lo personal, acá es una entrevista, responde Paula Mariani desde su lugar. A mí no me vale la pena. O sea, al final... Yo tuve una crisis, además lo he explicado en Twitter muchas veces, pero yo tuve una crisis enorme con la traducción y estuve buscándome la vida para hacer otra cosa y dejar la traducción porque me llegó un momento que me quemaba estar 80.000 horas delante del ordenador haciendo cosas y teniendo muchísimo trabajo, no tener tiempo libre. Tuve una crisis de ansiedad y llegó un momento en que dije es que no me vale la pena y quiero hacer cualquier otra cosa. Y tuve la suerte de que un compañero me recomendó para un proyecto, que fue un proyecto muy chulo y que además hicimos a 4 manos y que entonces pues me devolvió un poco como la fe en la profesión. Pero es que yo creo que es insostenible y que uno piensa, no, ostras, es que hacer esto me va a abrir muchas puertas o hacer esto otro o este gran título, y no es verdad. O en mi experiencia no es verdad, no sé, habrá gente que sí. Yo creo que lo más importante es que es un trabajo. El otro día creo que fue María José que lo dijo, ¿no? Que me pagan por mi trabajo y además me gusta. No sí, hago exacto. lo que me gusta y además me pagan, ¿no? Es como hago un trabajo que me pagan, que además disfruto, ¿no? Para mí esa es la clave. O sea, evidentemente yo me metí en el máster porque me encanta el cine y hacer subtítulos me parecía un sueño, pero es un trabajo. Y es un trabajo y tienes que madrugar y tienes que hacer cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, algunos encargos que son un horror, tienes problemas con los clientes, o sea, es un trabajo y es maravilloso poder disfrutarlo y yo ahora lo disfruto un montón, pero lo disfruto un montón porque lo cobro bien y sé que puedo tener fines de semana, que me puedo ir de vacaciones, que puedo calcular más o menos qué voy a hacer, qué no voy a hacer, que puedo darme el lujo de decir, mira, no, esto no tengo tiempo para hacértelo. Antes yo no podía, antes cuando no tenía tarifa mínima yo no podía, yo tenía que aceptar cualquier cosa que me llegara. Entonces ya sé que poner una tarifa mínima, o sea, ya sé que hablo desde el punto de vista de alguien que lleva muchos años dedicándose a esto y que ahora se puede permitir el lujo pues de ponerse una tarifa y de decir, pues con este estudio no trabajo porque me paga poco. Pero creo que es importante que uno tenga claro a dónde quiere llegar y se ponga pues un horizonte, porque al final uno también entra en esto siendo muy joven, teniendo muy pocas responsabilidades y, ostras, yo tengo 3 hijos adolescentes que comen los cabrones como si vamos, entonces, bueno, pues y el día de mañana... Es que muchos pues, creen que ese día no va a llegar nunca, más allá de que si querés claro, o no tener hijos o lo que sea, pero en algún momento o vas a querer irte de vacaciones a un lugar lindo o vas a querer irte de la casa porque muchas veces cuando escuchaba en los foros, sí, porque yo cobro esto, pero no me importa porque mi único gasto es la cuenta del teléfono móvil. Y en realidad, en algún momento eso pasa y cuando estás pasando meses y meses y años traduciendo 12 horas por día, el día en el que tenés que ser una persona adulta responsable llega mucho más rápido que si estás todo el día haciendo otra cosa. Mira, te voy a contar una anécdota al hilo de esto. Había una persona traductora, un traductore, que traducía y tradujo algunos títulos bastante importantes. Una persona acabada de salir de la universidad y un día me llamó desesperada porque no le subían las tarifas y porque es que claro, que se había prestado a trabajar por una tarifa muy baja pensando que cuando vieran su calidad le iban a subir la tarifa porque sí, y eso no pasaba nunca y que no sabía qué hacer y que se quería independizar y que no podía. Y claro, me dio mucha pena porque al final yo no voy a criminalizar a nadie, cada uno acepta las tarifas que puede y todo el mundo quiere trabajar y nunca, jamás me va a parecer mal ni me voy a meter con nadie.
pero tienes que tener muy claro cuál es el sector y a qué es a lo que aspiras. Y no te puedes quedar mucho tiempo en el mismo sitio si aspiras a, pues eso, a irte de vacaciones. Me quiero de vacaciones a Japón. Bueno, pues irte a Japón cuesta una pasta, entonces vas a tener que tener una economía que te lo permita, por lo tanto vas a tener que ahorrar, por lo tanto tu objetivo, que no digo que ahora te pongas exquisito y le digas a todo el mundo, no, si no me pagas, no, pero que tu objetivo tiene que ser llegar a esto, llegar a vivir cómodamente, porque es lo que decías tú, Damián, que al final, ostras, es que si trabajas 12 horas al día va a llegar un momento que te vas a morir porque no tienes vida y pues eso, estás trabajando a un ritmo. Yo incluso escucho de cosas que, o sea, no, yo nunca voy a tener hijos, nunca me voy a casar, no me interesa. Entonces, pero digamos, es lo que vos decís, si te querés ir a Japón, sale muy caro el pasaje a Japón. Y vivir en Japón, aunque seas 15 días nada más también, o en cualquier parte del mundo, ¿no? Y además el efecto que tiene eso en el mercado. Pero a mí lo que siempre me preocupa es realmente cómo hay mensajes tan lindos como el tuyo sobre este tema y después la realidad del mercado siempre va para otro lado, ¿no? Pero porque acá en este podcast hemos tenido mucha gente y obviamente que es nuestro pensamiento también de esto mismo que vos estás contando, que igual me parece que si tuviéramos que hablar de esto todos los programas no me importa, porque me parece que es válido, pero cómo cuesta, ¿no? Hacerlo llegar, sobre todo a los que recién empiezan. Al final es un sector que es muy goloso, ¿no? A todos nos gustaría, o sea, al final todos hemos entrado a este sector con un poco ese tener idealizado, ¿no? El mundo del espectáculo y del entretenimiento, y nos gusta mucho. Yo todos los años cuando tenía los alumnos y la primera clase nos conocíamos y tal, claro, los veías ilusionadísimos por traducir videojuegos, por traducir pelis, por traducir series o por hacer audiodescripción, es igual, pero trabajar con el mundo del cine o trabajar con el mundo de los videojuegos, claro, son sectores súper chulos. Entonces, a veces yo creo que es como que la vocación o la ilusión por trabajar en este mundo pues te ciega un poco. Y es una pena porque al final es eso, si tú quieres que esto sea sostenible y quieres dedicarte toda la vida o hacer una buena carrera en esto, porque también pasa también lo que decíamos antes, ¿no? Que parece que en Twitter todo el mundo hace grandes títulos y si no haces un gran título no eres nadie. Y a mí eso también me da mucha pena porque pienso, es que yo en tener un título que diga, ¡guau, qué orgullo!, tardé muchísimos años porque soy una traductora muy lenta y porque, bueno, pues porque tenía los clientes que tenía y porque tenía claro que había cosas que no iba a hacer. Entonces, no, o sea, vivir de la traducción audiovisual es vivir de la traducción audiovisual, no tiene nada que ver con el título que estés haciendo, con lo famoso que seas, con la cantidad de seguidores que tengas en Twitter. O sea, tiene que ser una cosa sostenible para ti, para tu vida, tengas hijos, no tengas hijos, tengas un piso de alquiler o de propiedad, te vayas de vacaciones, o sea, tiene que ser una cosa que a ti te permita vivir. Y si tienes pocos gastos, yo te diría, cobra una buena tarifa y ten más tiempo libre. No, o sea, el tema es, hay clientes que están pagando, y para mí, lo que decías de Netflix, para mí Netflix, que está marcando un poco la pauta, hasta cierto punto es un gran aliado, porque yo creo que Netflix se toma bastante en serio la calidad, Netflix tiene unas tarifas que están bastante bien, entonces Netflix está como un poco marcando un nivel de excelencia o nivel, es igual, aunque no sea de excelencia, está marcando un nivel que hace que ostras, sea posible, ¿no? Con clientes que pagan lo que Netflix sugiere o más o menos lo que Netflix sugiere y que nos está marcando esa línea, ostras, se puede vivir. Mucho mejor cobrar una tarifa también siempre, repito, dentro de tus posibilidades. Si no puedes, pues cobra lo que puedas y ya irás avanzando, pero mejor cobrar una tarifa digna y trabajar menos horas. Que te vale con mucho menos que a mí porque no tienes hijos y no te quieres ir de vacaciones a Japón, me parece genial, trabaja menos y ten más horas libres para tumbarte en el sofá, no sé, plantar un huerto. pero no tiene ningún sentido trabajar muchas horas y cobrar poco si quieres que esto sea sostenible. Diciendo eso, que todos hemos empezado por algún sitio y yo empecé también cobrando pues lo que tal y es verdad que hay clientes que están pagando la mitad de lo que se ofrecía cuando yo empecé, que también es un horror, pero tenemos la suerte
de que en este momento estamos súper conectados, de que en este momento tenemos una asociación, de que en este momento hay muchísimas más cosas que cuando yo empecé, entonces podemos ser entre todos una red de seguridad, ayudarnos, apoyarnos, asesorarnos, ¿no? El que empieza le puede preguntar a alguien que lleve más tiempo. Yo pongo la mano en el fuego por prácticamente todos mis compañeros. Yo creo que si preguntas educadamente, la gente te va a contestar. Ostras, ahora que tenemos todas estas herramientas, pues es el momento de igual hacer un poco de fuerza, ¿no? Juntos para mejorar la situación de todo el mundo y luego cada uno haga lo que quiera en función de sus necesidades. Me encanta tu respuesta, Paula, porque me recuerda a la carta que escribiste a tu yo más joven cuando empezaba en la profesión y que gustó muchísimo a la gente. Vamos a enlazarla a la entrevista. Sí. Y yo creo que además también es un buen final para la entrevista porque transmite un mensaje esperanzador y muy buen rollero, así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias por este mensaje, muy bueno, en serio. Gracias a vosotros, oye, que he estado Sí. muy nerviosa y me lo he pasado muy bien. ¿Y estabas tejiendo? ¿Estabas tejiendo durante la entrevista? No, estaba tan nerviosa que no he podido, pero Pues no se te nota. no tengo el punto muy lejos. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y espero que a partir de ahora, cuando la gente pregunte por el tema de derechos y demás, directamente les remitimos a este episodio y que te escuchen aquí. Pues sí, me parece fenomenal, a mí me parece genial. Bueno, pues de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Gracias. hasta luego. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy vamos a hablar de la película Los Mitchell contra las máquinas, conocida en Latinoamérica como La familia Mitchell versus las máquinas, que es el último gran estreno de animación para toda la familia. Y se trata de una película muy original que explora mucho con diferentes estilos de animación, que tiene un guión muy divertido, lleno de bromas, de referencias, como vamos a ver a continuación. Así que hay muchas cosas que comentar, pero voy a tener que limitarme a unas pocas, empezando por el propio título. Y es que fijaos en que en español, cuando nos referimos a una familia por su apellido, con el artículo decimos los Mitchell, los Posey, para referirnos a la familia rival, a la que odian los Mitchell, o incluso los Simpson, pero omitimos la S final del inglés. Esto es lo habitual en español y el único caso en el que se mantendría la S sería si no hay artículo y utilizamos el apellido como vocativo, es decir, para dirigirnos directamente a esa familia. Y como decía, es una película que está cargada de gags que además tienen relación con las imágenes. Por ejemplo, es la rebelión de las máquinas, pero no solo se revelan las máquinas sofisticadas, sino también los electrodomésticos. Y entre ellos aparece una tostadora que prepara una rebanada de pan con el mensaje "You are toast", directamente "estáis muertos", que tuvo que adaptarse en ambas versiones. Para España se tradujo como "no te quemes", como una amenaza un poco encubierta, mientras que en Latinoamérica se tradujo como "los tostaremos", amenazándolos con quemarlos directamente. También hay algún que otro nombre secundario que se ha traducido de forma muy divertida, como es el caso de Prancer, un burro con el que van a dar un paseo muy brevemente, que en español se llamó Bailarín, porque en realidad es una referencia a uno de los reinos de Papá Noel, y en Latinoamérica directamente omitieron la referencia y le pusieron el nombre de Pepito, que yo creo que queda muy gracioso para un burro, y de hecho también obtuvo alguna que otra reacción positiva en las redes. Y como anticipaba al principio, se trata de una película que tiene muchas referencias cinematográficas, la mayoría de ellas justificadas por el hecho de que Katie, la protagonista, quiere estudiar cine y es una cinéfila empedernida. Por ejemplo, su primera creación cuando tiene apenas unos añitos es Dial B for Burger, ¿no? Haciendo un juego de palabras con la película de Hitchcock Dial M for Murder. Esta referencia se identifica bien en la traducción para España, que sería Hamburguesa Perfecta, y es un juego de palabras con el título que tuvo la película en España, que fue Crimen Perfecto. Sin embargo, la traducción para Latinoamérica no hace referencia alguna al título de la película original, sino que lo traduce literalmente como Marque B para hamburguesas. Otra de las creaciones de Katie es Dog Cop, el perro poli o poliperro. En la película es un fragmento de esta ficción policíaca y me ha gustado mucho cómo en España aprovechaban para meter
frases hechas relacionadas con los perros, precisamente para que suene divertido. En inglés dice I may be sweating like a dog, but I'm not rolling over. Y en español, el español lo tradujeron como llevo un día de perros, que le vayan a otro perro con ese hueso. Y me pareció una solución muy creativa. Y luego, más allá de la traducción en sí, se ve que los creadores hicieron esfuerzos para utilizar los subtítulos de forma creativa. Por un lado, haciendo un vídeo informativo para una aerolínea ficticia llamada Foolish Human Air, que va subtitulado en inglés y en español, lleno de faltas y de errores de traducción, pero bueno, este vídeo se resubtitula para España, pero no para Latinoamérica, curiosamente. Y por otro lado, hay una escena divertidísima en la que aparecen los clásicos muñecos Furby que hablan entre ellos en su propia lengua, y esto se subtitula al español, pero es que además hay un Furby gigante que habla grito pelado, y lo que dice está subtitulado en mayúsculas, que es algo que transgrede las convenciones habituales de subtitulación y específicamente las de Netflix, que es donde se estrena la película. Y hasta aquí el tema de hoy. Si queréis estar al tanto de novedades en subtitulación, no os olvidéis de seguirme en Twitter o en Instagram y de estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por tu sección, Guille. Y bueno, hoy una entrevista muy muy interesante sobre una realidad para el mercado español específicamente, pero creo que también fue muy útil para todo el mundo que escucha este podcast. Guille. Sí, porque ha habido un momento en que explicaba que algunos avances han sido gracias a Atrae, y para mí esto es algo que demuestra la importancia de las asociaciones y de su función en nuestro mundillo, porque a veces uno cuando se asocia dice, ¿pero para qué están? Porque si no puedes conseguir trabajo en las asociaciones, que es mentira, porque hoy en día se pueden conseguir algunos encargos que se difunden en sus redes. Pero claro, este es un ejemplo factual, digamos, de lo que pueden hacer y de cómo podemos ir ganando terreno poquito a poco. Y aunque es muy poquito, porque claro, cuando es algo no muy comercial, pues serán céntimos, unos centimillos de nada, pero ese 3,75% de derechos lo hemos luchado y lo hemos conseguido, y ese 0,5 no sé cuántos de subtitulación también se ha conseguido. Y me parece que, bueno, nos puede inspirar a luchar por más cosas, por lo que es justo, porque al fin y al cabo es nuestra profesión, es nuestro trabajo y se tiene que reconocer. Yo me quedo del episodio de hoy con la parte final de la entrevista y con el mensaje final de Paula, que me parece que es un mensaje que, como le decía a ella, se repite bastante. Yo lo escucho mucho, sobre todo de colegas con trayectoria como ella, pero que después no se lleva efectivamente tanto a la práctica por distintos motivos, pero me parece súper importante tener en cuenta que nosotros acá, si bien es un rubro que nos interesa mucho y que nos gusta mucho hacer subtítulos, doblaje, videojuegos o lo que sea, es interesante tener presente que es sobre todas las cosas un trabajo y después algo que si lo podemos disfrutar, bien, y si no, bueno, no importa, es el trabajo que elegimos y lo más importante es respetarlo como tal, y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que se puede y que se puede vivir bien de esta profesión. Y de Paula también yo destacaría que es una invitada más que vuelve a ser muy humilde para todo lo que sabe y todo lo que nos ha enseñado en esta entrevista. Sí, totalmente de acuerdo. Solamente gente humilde puede venir a este programa, ya saben. Sí, si bien ustedes, entendido, ¿eh? Si no son así, nunca los invitaremos a charlar en el programa. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador UNA en su sitio web una.net y registrarse para la prueba de 4 semanas gratuita. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.